¿Cómo es para ti convivir con la cercanía de la muerte? ¿Se te pasa eso por la cabeza de repente? Cuando ya vais a 270 y pinchaste un neumático y tratáis de salvar el auto y el muro, ahí cerráis los ojos nomás y apretar que no pase nada. Y de hecho esta carrera, que era la quali, no vimos clasificar, el auto se nos quemó y nos chocaron. Si le hay un poco de espacio al miedo, ahí ya estáis regalando performance y regalar un porcentaje significa mucho en la carrera. La famosa frase que tener presión es un privilegio. Poca gente puede estar arriba del auto viviendo lo que tú estáis viendo y con ese poder en tus manos de tener los tremendos resultados. ¿Es verdad que 2 o 3 kilos de sobrepeso te pueden hacer perder una carrera? Para que te hagáis una idea, 10 kilos es una décima. El peso influye mucho en un deporte que se pelean décimas. ¿Y cómo trabajas tú la preparación física y la alimentación? Gimnasio 4 o 5 veces a la semana y cardio 6 veces a la semana. Además, ¿cómo lleváis eso? Cansado, pero, pero se puede. Disfruto del entrenamiento. La verdad, algo que como que me ha tocado vivir, entonces lo iba manejando en el minuto, con la mentalidad que cada vuelta que doy es la última, aunque estén corriendo con la mejor marca o la peor, siempre la misma mentalidad, y eso lo voy a mantener hasta que me retire en el automovilismo. ¿Y cómo te gustaría que te recordaran? Como el chileno que pudo ganar en el automovilismo internacional. Bienvenidos al capítulo número 20 de las 8 preguntas. Hoy estamos con una de las figuras más importantes que ha tenido el automovilismo en Chile en el último tiempo. Un piloto que comenzó su camino en el karting cuando apenas era un niño, que fue escalando categoría tras categoría, compitiendo en Sudamérica, Estados Unidos y Europa, hasta transformarse en uno de los pocos chilenos que hoy compiten al más alto nivel del automovilismo mundial, que viene de ganar una de las carreras más exigentes, prestigiosas y míticas del mundo, las 24 horas de Nürburgring, en Alemania. Un circuito conocido como el Infierno Verde, donde compiten algunos de los mejores pilotos del planeta y donde el margen de error simplemente no existe. Una carrera donde este año compartió pista con figuras de talla mundial como Max Verstappen, considerado por muchos como el mejor piloto del planeta. Pero más allá de los trofeos, los autos y los resultados, hoy quiero conversar con la persona que está detrás de ese casco. Porque muchas veces vemos el éxito, pero no vemos todo lo que hay detrás. No vemos la presión, no vemos los sacrificios, no vemos la soledad, no vemos los momentos donde quizás pensó en abandonar. Benjamín viene de una familia reconocida, de un apellido importante, de un mundo donde muchos creen que todo está resuelto. Pero hoy vamos a hablar justamente de eso, de privilegios, de mérito, de mentalidad, de fracaso, de esfuerzo, de la cultura del deporte chileno, de los sueños que parecen imposibles y lo que realmente cuesta competir contra los mejores del mundo. También vamos a entrar en la interna del automovilismo profesional, cómo funciona una escudería, cómo se prepara un piloto, cómo se construye un auto ganador. Y qué tan cierto es eso que de un par de kilos de más te pueden hacer perder una carrera. Así que Benja, gracias por estar acá, gracias por recibirnos en tu casa, en tu lugar de trabajo, tu lugar de entrenamiento. Un honor tenerte acá en el capítulo número 20. Muchas gracias, Ronnie. Aquí estamos ya en Chile un par de días, así que aprovechando acá las instancias que hay. Buenísimo. ¿Cuánto tiempo te queda acá antes de preparar tu próximo viaje o aventura? Hasta el sábado ya me voy de vuelta a Europa a preparar la siguiente carrera. Perfecto. Más o menos en un año, ¿cuántos meses estás afuera y cuántos meses estás acá en Chile? Depende mucho el año de cuántos campeonatos corro, pero ¿Ya? por ejemplo este año van a ser 9 carreras y eso al ojo más o menos significa 18 semanas fuera. Y eso en el fondo estáis solo, vais con equipo, eh, se siente Eh, muy, se echa mucho de menos la familia, o sea, generalmente viajo solo, ¿ya? algunas me acompaña mi papá ¿Ya? y tengo un amigo allá en Alemania que me acompaña a todas las carreras, así que ¿Un hay amigo chileno que vive un allá? amigo chileno que vive allá. Ah, perfecto. ¿Quién está más feliz con esto, tu papá o tú? Yo lo Eh, veo ahí de repente en los videos y yo creo que él está más feliz que tú. sí, mi papá disfruta mucho abajo del auto ¿Ya? eh, y sí, se emociona mucho con las carreras. Perfecto. ¿Él corrió alguna vez? No, nunca corrió. Nunca corrió. ¿Y su amor por los autos de dónde viene? Su amor por los autos viene del sonido, de la estética del auto y siempre le gustaron los autos. Ya, perfecto. Bien, o sea, tú ganas una carrera a ver tu viejo. Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, Benja, la dinámica obviamente son 8 preguntas sin filtro al callo. Esperamos conocer tu verdad. Yo veo tus videos siempre relacionados al mundo tuerca, la gente raya un poco con tus autos, con tus carreras, pero ahora queremos conocer al Benja que está detrás de ese casco. Así que bienvenido a las 8 preguntas y vamos con la primera. Vamos con todo. ¿Quién es realmente Benjamín Ites y cuánto influyó tu familia para que terminaras dedicándote tu vida al automovilismo? Bueno, em,
Soy una persona que me gusta mucho lo que hago, me dedico al 100%, sea el automovilismo, lo que está haciendo el minuto. Y mi familia influyó, yo creo que bastante. Mi papá, cuando era más chico, quería buscar un deporte que hacer. Traté el rugby, el fútbol, todos los deportes hasta que llegamos al automovilismo y desde ahí que me enamoré. Mi papá me empezó a llevar al karting, después crecí rodeado de autos, del olor a motor, el olor a neumático quemado, entonces por ahí se parte toda mi travesía con el automovilismo. Perfecto. ¿A qué edad fue más o menos esto que te metió en el mundo del karting? Fue más o menos como a los 5 o 6 años. De hecho, este es uno de los primeros karting que tuve. Acá ¿Esto tenía, a qué era tu karting? no estoy seguro, pero si tuviera que adivinar, yo diría que a los 8 años estaba en este karting. Y ahí en el fondo él te metió un poquito en este mundo, fue un poquito algo forzado, fue algo que a ti te empezó a gustar de chico. Fue, em, fue algo como que me llevó una vez, me gustó mucho. Después yo le pedí a ir un par de veces. Pero la verdad, cuando me empezó a gustar de verdad el deporte fue cuando un poquito más grande, cuando tuve como 15 años, ¿Ya? que me metí a competir. Ahí mezclé las dos cosas que me gustan. Una es que los autos y la adrenalina que te da, ¿Ya? más estar corriendo con otros 15 autos rodeados y tratar de ser el mejor. ¿Por qué tú decís que es lo que mezclaste las dos cosas que te gustó? Un poco la competencia y el deporte, la adrenalina, esto que tú mencionabas. Eso mismo, Ah. el de poder llevar un auto al límite y poder medirte con otros pilotos y tratar de ganar o perder, pero siempre tratar de dar lo mejor. ¿Y dónde crees tú que viene esta actitud un poquito ganadora que tú estás hablando de que te gusta esta adrenalina, esta sensación de ganarle al resto, de competir? Porque al final hay gente que le gusta como hobby, pero por lo que estoy viendo a ti te gusta esta sensación de nervios, angustia antes de la carrera. Me gusta, bueno, con lo que hago siempre llevar todo al límite, de sentir el auto al límite y con eso tener un parámetro donde poder mejorar y aparte de poder ganar a otros pilotos, como poder autosuperarme yo mismo y el automovilismo es un deporte que siempre que hasta el día de hoy siento que puedo seguir mejorando y mejorando, mejorando, entonces quiero llegar al límite de eso. Perfecto. ¿Qué es lo que uno mejora en el automovilismo? Al final va muy dependiente del auto, va de tus características, de tu agilidad, de tu preparación física o es una mezcla de todo. Es una mezcla de todo, pero por ejemplo lo que se va mejorando es, primero que nada, es sentir el auto. O sea, el auto es muy importante para un piloto manejar el auto, aparte ir rápido, que puede ser por instinto, Mm. sentir qué hace el auto físicamente, como si sobrevira, que significa que dobla y dobla más de lo normal y se te mueve, o subvira y transmitir eso a algún ingeniero o a otra parte del equipo para que lo ajusten. Es una habilidad que se tiene que trabajar y es muy importante. Y después, por ejemplo, las maniobras de carrera, que eso te lo da la experiencia corriendo de cómo defender, cómo atacar. Y después como la parte psicológica, que es al final un piloto bueno, uno malo, la diferencia es mínima, pero el que se sube al auto, como son tan pocas vueltas, antes de la quali y la carrera, el que está con más confianza y mejor preparado generalmente hace la diferencia. Claro. Toda la idea de estas tácticas de ataque, de defensa. Yo siempre he cuestionado, porque la pista es chica, si lo pensamos, o sea, caben máximo dos autos, o no, como a lo ancho. Eh, ¿Cuáles son las tácticas de ataque que tú estás hablando? Cuenta un poquito de esa interna. Bueno, por ejemplo, voy con un auto adelante y si hay una recta muy larga, ¿Ya? uno se pone atrás, si sale bien armado de la recta principal, se pone atrás y el auto delante te corta el viento. Entonces el auto atrás agarra más velocidad ¿Ya? y ahí lo podéis pasar en una curva. Y Y eso en el fondo, el auto adelante, ¿hay alguna regla que no pueda moverse en el momento que tú te estás adelantando, por hay ejemplo? una regla que puede hacer un cambio de dirección una vez nomás. O sea, por ejemplo, es así la pista ¿Ya? y la curva a la derecha. ¿Ya? Generalmente lo que va a hacer el otro piloto sea tirar a la derecha para cuidarte la curva. Pero si agarraste mucha velocidad, lo podéis pasar Ah. completamente. O sea, tú aprovechaste un poco de cortar a la velocidad, el momento que él se tira hacia la derecha, tú aprovechás y te metís. Aprovecha eso, pero de repente no te da
y ahí hay que jugar la psicológica, hacer como ya, me voy a tirar por fuera, y ahí se puede pasar del frenaje o te frena la curva, y ahí es donde nacen todas las maniobras de defensa y ataque. Perfecto. ¿Y eso es un poco lo que te gusta como este juego? ¿O te gusta la velocidad o, o la adrenalina que tú hablas de todo lo que involucra esta carrera? O sea, esa gran parte del automovilismo que me gusta, que es el pelear con autos en la pista. ¿Ya? Me gusta también, por ejemplo, en las qualis, que son generalmente los neumáticos, tan como los neumáticos nuevos, que tienen un performance que te dura una vuelta, 2 vueltas, que es muy rápido y después decae la velocidad. Entonces, ¿Ya? salís de repente a las 9 de la mañana recién despertándote y tenés que dar la primera vuelta a fondo y eso también es complicado y me gusta. Como que tiene un balde de agua fría en la cara mientras estás durmiendo. Así mismo. ¿Y estas ruedas que tú estás hablando, los neumáticos, son solo para la quali? Porque tú estás diciendo que duran poco. No, lo que pasa es que los neumáticos tienen una vía útil generalmente, depende del neumático, pero ¿Ya? en general que duran, no sé, 1 hora, 2 horas máximo, ¿Ya? pero cuando son nuevos tienen como un pic de performance que te dura 1 o 2 vueltas y después cae. Y después cae mucho y después va cayendo linealmente durante toda la Perfecto. carrera. ¿Esos son todos los neumáticos? Todos los neumáticos. Ya. Y en la quali, en el fondo, aprovecháis de ocupar este pic del neumático. Aprovecha de usar el pic del neumático para hacer la vuelta más rápida y clasificar lo más adelante posible. ¿La quali cómo funciona? ¿Cuántas vueltas son? La quali, Que bueno, al final es para ver en qué posición salís la carrera ¿en oficial. qué posición salís? Por ejemplo, en un campeonato que corría el GT World Challenge o el GT Open, que son carreras más cortas, eran Ya. sesiones de 15 minutos y en 15 minutos tenías que hacer la vuelta, pero generalmente te salía la primera o la segunda. Seguir girando no sirve de nada. Y tú podéis parar si es que ya consideráis que tus vueltas fueron buenas y ya con esto me quedo. De hecho, eso se hace para no Ya. seguir gastando el neumático. Y no arriesgarte tú a cualquier accidente. Así es. Perfecto, perfecto. Y eso siempre es un tiempo y en el tiempo solo es la vuelta más rápida y eso es lo que corre para tu... En qué posición Sí, sales. o sea, en los 15 minutos puedes hacer todas las vueltas que queráis. Si Ya. la última es la más rápida, es la que Ya. cuenta. Pero así funcionan las cualidades. La vuelta más rápida y Así eso es lo que es. te indica tu posición. Sí. ¿Cuánto influye, suena obvia la pregunta, pero cuánto influye partir como un par de puestos más atrás? O sea, ¿hay algún puesto que tú digas, "Ay, yo con esto ya no tengo posibilidades de ganar"? O sea, sí, no. En una carrera de 24 horas, como fue la pasada, No nos adelantéis mucho ahí, porque hay una pregunta de eso, pero bueno, en una carrera larga, ¿ya? o sea, obviamente siempre es mejor partir adelante por la Claro. razón que te evitáis tal vez choques, tráfico y cosas que pueden inesperadas que pueden pasar. ¿Ya? Pero en una carrera corta, sprint, o sea, partir atrás ya fuiste. Ya. Ahí cada Sprint, vuelta ¿qué vendría siendo? de, ¿Qué duras? de 1 hora, 2 horas. Ya. ¿Qué puesto va para atrás tú decís ya con esto ya no me da en una sprint? Si ya partiste octavo, hay que hacer magia para llegar de los primeros. Claro. Mucho el riesgo de tratar de pasar y... Mucho el riesgo y al final son pilotos que son todos muy parejos. Del primero al 20 generalmente hay menos de medio segundo diferencia. Entonces, para Cacha. pasar un auto hay que hacer magia. Ya, perfecto, bien. Bueno, nos desviamos un poco, está interesante, pero cuenta un poquito de tu infancia. Que tú fuiste un cabro más de amigo, deportista siempre, más del mundo, no sé, gaming, el mundo tuerca. ¿Qué es lo que te agarró? ¿Qué es lo que te dio? ¿Qué es lo que te hizo perder? Porque también estamos hablando que de un cabro que está con 9 carreras afuera. No debe ser fácil entrar en este mundo. ¿Tú cuántos años tenías? Tengo 27. 27, pero partiste en esto hace 15 años quizás. Sí, más o menos. Entonces, cómo te ha formado el ser piloto a ti como persona? Bueno, el ser piloto, yo creo que también con cualquier otro deporte de alto nivel me ha dado disciplina. He tenido que dejar de lado varias juntas con amigos, cosas sociales para viajar, para entrenar. Entonces eso ha sido complicado, pero siempre al final siento que vale la pena cuando siento que puedo seguir progresando. Y básicamente eso, me tocó también irme a vivir solo cuando competía 3 campeonatos en Europa, viví 3 años solo en Europa, ¿En qué parte viste? en Barcelona. Barcelona. ¿Y qué tal allá? ¿Bien? Sí, bien. ¿Sí? Sí, ¿Cómo fue vivir solo fuera de los papás y hacerte tus cosas?
No, al principio durísimo porque no sabía ni siquiera hacerme la cama, no sabía cocinar. Aparte me tocó justo COVID, así que no podía salir, Ah, estuviste estaba encerrado. encerrado. Pero bueno, a mí me tocó aprender Claro. y ya de hecho me gusta más vivir solo. Bien. ¿Y te arrepentí un poquito? O sea, me imagino que ahora no, porque está ahí un poco quizás en tu pick deportivo, pero ¿hay algo que echáis de menos de un poquito de tu infancia, de algo que te faltó, algo que miráis con nostalgia? Eh, yo creo que me perdí tal vez juntas en el colegio, fiestas, pero la verdad que siento que todavía me queda mucho, mucho por delante, así que todavía Perfecto. no tengo ni un arrepentimiento. Bien. La vida de un piloto, ¿cuánto es la vida útil de un piloto, más o menos? Es bien interesante la pregunta porque al nivel que quiero correr yo, existen como distintos como categorización del piloto, que son como handicap para compararlo en el golf. Golf. Pero, por ejemplo, que yo quiero seguir corriendo a nivel pro, yo creo que como hasta los 35, y después se puede seguir corriendo a nivel profesional, pero se corren en categorías Pro-Am. Pero AM, Pro-Am, sí. ¿qué vendría siendo AM? Un AM puede ser como un piloto profesional, pero que ya sobre los 35 te bajan de categoría y ¿Ya? pueden correr mezclado con un piloto pro y corren como una subcategoría dentro de la carrera. ¿Pero eso de alguna manera es una obligación o es porque las capacidades físicas ya no están en su óptimo y por lo tanto baja de categoría? O sea, en teoría, si seguís siendo igual de rápido, seguís la misma Ah, categoría, ya, pero te dan la opción, si es que bajaste un poco el rendimiento, de de bajar cambiar en de eso. categoría. ¿Podría hacernos un resumen un poquito? Porque uno escucha GT, Fórmula Uno. ¿Cómo se categoriza todo esto en el mundo de los autos? ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Tú hablas de handicap. Si nos puede ayudar un poquito a contextualizarnos el mundo tuerca, ¿cómo funciona? Muy resumido, existen dos tipos de carrera que son sprint y endurance. Endurance son carreras de resistencia, ¿Ya? que generalmente se corren de más de un piloto, y la sprint generalmente es un piloto y son carreras de una hora más corta. La Fórmula Uno sería un sprint. La Fórmula Uno sería un sprint. ¿Ya? Y dentro de como los autos que se compiten, los puedes dividir en Fórmula, que es como los Fórmula Uno, que son autos sin techo, con mucha aerodinámica. Después están los autos Gran Turismo, que es lo que yo corro, ¿Ya? que es como un auto con el ADN del auto de la calle. No sé, el Ferrari que vi en la calle, el Porsche, el Mercedes, pero hecho para correr. Perfecto. Y después, si los dos tuvieran un hijo, existe un prototipo, que es como un auto con techo, pero con harto aerodinámica, una cosa medio Perfecto. raro, eso se llama prototipo. Perfecto. Buen resumen. Sí. Buen resumen. Y en Fórmula, ¿cuántas categorías hay dentro de Fórmula? En Fórmula hay varias categorías, al final la más grande es la Fórmula Uno ¿Ya? y todas las otras son como Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4, Fórmula Regional, que son como para llegar a la Fórmula Uno. Perfecto. Y en GT, bueno, hay una infinidad de categorías y hay una infinidad de más marcas también. O sea, hay más fábricas metidas, hasta Porsche, Ferrari, Lamborghini, Audi, ¿Y Mercedes. tú en GT, en qué categoría corrís dentro de esto? Yo corro este año en una que se llama GT3 Cup, que Ya, son autos Porsche. perfecto. Ah, son solo autos Porsche. Sí. O sea, tu categoría ir cambiando también un poquito de si ahora estáis solo Porsche, después puede ser una mezcla de marcas, como que eso de qué depende dónde tú estás corriendo actualmente. Eso depende de las oportunidades que tengo para correr en el año, del equipo que negocié, que me quiere con el equipo que puedo correr. ¿Ya? Y, y, por ejemplo está la categoría GT3 como universal, que ahí corren toda la mezcla de autos, que es bien entretenida, pero tiene una cosa mala, que como Ya. todos los autos son distintos, para abaratar costos hacen una cosa que se llama VOP, que no sé, está un Ferrari que es turbo versus un Mercedes que es aspirado, que tienen distintas características. Entonces lo que hacen, les bajan la potencia, le agregan peso y los tratan de equiparar así para abajo. Entonces de repente Eso es por ley de la por ley organización. de la organización. Entonces generalmente funciona muy bien, pero de repente hay 1 o 2% que un auto tiene un poquito más y Y ahí es como medio que, político y de repente un fin de semana todos los Lambos están primero y otro fin de semana todos los Ferrari están primero, entonces ya. Claro, ahí no es igualdad de condiciones, en teoría sí, pero en la pero no. práctica no. Ya, A perfecto. cambio, lo que estoy corriendo ahora, como son todos los autos iguales, tienen toda la misma mecánica,
Lo que cambia el piloto y el equipo. Eso cuando tú decís son todos iguales, literalmente son todos iguales. O Sí, sea, a lo que voy, el motor el mismo, el diseño el mismo. es todo el mismo auto, lo único que cambia es el ploteo del auto por afuera y la preparación que le da el Ya, equipo. Pero tiene el mismo motor, misma suspensión, mismo neumático, es todo ya. básicamente igual. O sea, ahí de alguna manera es una carrera más real porque ahí se ve la calidad del piloto, se podría decir. Así es. Ya, Por eso perfecto. lo hace Más entre más justo, más interesante. interesante, carreras más apretadas. Bien, buenísimo. Y tú hablabas de un poco de la escudería que te llama. Acá, en el fondo, tú firmáis un contrato con una escudería, tú corrís carreras en distintas escuderías según la época del año. ¿Cómo funciona? ¿Es como los futbolistas que están metidos en un equipo y para salir tienen que comprarlo? Ahí depende mucho caso a caso. Por ¿Ya? ejemplo, este año estoy corriendo con Porsche, ¿Ya? pero por calendario podría correr también con otra marca. Pero, por ejemplo, hace 2, 3 años creo estaba con Lambo y era piloto de fábrica junior. Entonces, yo no podía correr ni un otro campeonato eh, donde hubieran Lamborghinis. O sea, ahí estaba obligado a correr con Lamborghini, pero si iba a correr, no sé, a Estados Unidos y no había ni un Lambo, me ¿Ya? dejaban correr con otra marca que no sea Ferrari. Perfecto. La única marca que me prohibían era Ferrari. Cacha. ¿Por qué? Porque Ferrari y Lambo Ah, es son como que. rivales históricos Ya, y competencia directa, competencia, sí. no. Bien. De hecho, yo tenía un sponsor ¿Ya? que es Fiat. ¿Ya? Fiat es dueño de Ferrari. Y corrí en Estados Unidos con Ferrari y con Fiat. Y después me fui a Europa y corrí con Mercedes. Y Fiat me siguió apoyando y sale una imagen de un Mercedes con toda la puerta Fiat, que fue rarísimo. Porque es. Ah, como que tu auspiciador era Fiat, entonces tuviste que ponerle a tu auto. Al Mercedes Fiat, sí. Ya, y claro, la gente no entendía No nada. entendía nada. Y después me Ya, pasé a Lambo y ahí se cortó el auspicio. ya, perfecto. Bien. Oye, Benja, hay una pregunta. Eh, Tu papá es muy reconocido en el mundo de los autos, un poco por esta afición que tú me decías que tenía. ¿Sientes que ha sido algo bueno o malo ser el hijo de? ¿Y en qué minuto tú sientes que te has como desligado de ser el hijo de y ser Benja Ites el piloto el piloto? Eh, por un lado ha sido bueno y por otro ha sido malo, porque me metió todo el mundo al deporte, o sea, de los autos, pero el minuto que no sé, necesito ir a buscar marca o buscar auspicios, todo eso ven, bueno, entonces, ¿por qué no te auspicia a tu papá? O algo así, la verdad que es un deporte muy caro. Y, y me ayudaron al principio en el karting cuando corrí en Argentina, pero ya no recibo ayuda. Entonces ha sido siempre el problema de tratar de ir a buscar recursos para correr y te cierran las puertas porque te No lo dicen necesitáis. no lo necesitáis. Pero ¿y qué consideráis? ¿Qué opináis de eso? Porque al final acá no se trata solo un tema económico. Estamos hablando que tú eres una gran vitrina hoy en día para cualquier marca relacionada al mundo del automovilismo. ¿Tú crees que lo hacen un poquito quizás por envidia, por enojo o como que me parece extraño la forma en cómo te lo plantean? O sea, he podido conseguir marcas, pero yo creo que me ha costado un poco más que a otros pilotos. ¿Ya? Pero, pero por esa razón, porque por el apellido que tengo, piensan que tengo todo regalado y la cosa no es así, la verdad. Claro. Pero podría ser al revés también, quizás un apellido que está ligado al mundo motor, en el fondo, mejor aún estar como cubriendo esa parte de que en el fondo es un apoyo no solo económico, sino que es de vitrina para la marca. O sea, yo creo que hoy día cualquier persona que te vea a ti o a tu papá relacionado con alguna marca del automovilismo, sí es una gran vitrina. ¿Ellos no lo ven así? Depende de la marca. No de la marca. Unas sí, otras no. Pero en general en Chile, sacando el lado de eso, igual es muy difícil conseguir el apoyo que se necesita para correr. Perfecto, perfecto. Bueno, justo te adelantaste un poquito pasando a la pregunta número 2. ¿Cuántos pilotos crees tú, quizás mejores que tú, se han quedado fuera del automovilismo por un tema de Lucas? Yo creo que el automovilismo es un deporte donde muchos pilotos que tienen habilidades no la pueden demostrar por que no estuvieron en el lugar correcto en el momento correcto, tuvieron mala suerte, no supieron cómo manejar bien la situación de los sponsors, dónde poner la plata. Y yo creo que en Chile hay mucha habilidad. Se ve en el karting, que es un nivel altísimo.
Pero está el problema que para seguir corriendo basado el karting te tenés que ir a otro país. Entonces en Chile no está muy desarrollado el automovilismo. Y eso lo hace un problema muy grande para sacar hartos pilotos. Claro. Tú me hablas del karting. ¿Es sí o sí la fase inicial de un piloto, el karting? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el karting te da... Puedes partir desde muy chico y al ser un auto que va ahí pegado al piso es muy directo, la reacción de manejo muy rápida y podía aprender todo lo básico de las maniobras de carrera, de cómo pasar, cómo defender, cómo calentar el neumático. Entonces, como una escuela muy importante. Claro, y pensando que de alguna manera es el único auto en el que puede un menor de 18 manejarlo, entre comillas, ¿o no? Sí. Y entendiendo que supongamos que, bueno, un cabro que no tiene los recursos va al karting porque lo invitaron y le empieza a ir bien. ¿Cuál es el siguiente paso que tiene que dar una vez que ya está ganando los campeonatos nacionales en karting? En mi experiencia, lo que hice yo, me fui a correr a Argentina, ¿Ya? que el país que tenemos más cerca, automovilismo está muy desarrollado. ¿Por qué está más desarrollado que en Chile? O sea, ¿qué es lo que vemos distinto entre Chile y Argentina? Primero es que en cada ciudad hay uno o dos autódromos, hay más categorías. em, no sé si hay más pasión, pero yo creo que en Chile no es que falta pasión, solamente que no hay donde desarrollarla. Y, y también todas las carreras son televisadas. Las empresas tienen más cultura de apoyar el automovilismo. Entonces en Chile estamos atrás en eso. Perfecto. ¿Faltan también autódromos en Chile para poder como un poquito fomentar esto? Totalmente. Totalmente. ¿Y eso finalmente es responsabilidad de quién es? ¿De los privados, del Estado? Problema, por ejemplo, hicieron Autódromo Codegua, que te diría que es como el de los mejorcitos autódromos que tenemos, ¿Ya? pero al final estamos limitados por cosas por sonido, por ejemplo, autos tienen que correr con silenciador. Entonces hacen un autódromo, hacen una inversión gigante y Para. te empiezan a mover problemas. Entonces, ¿Pero esos problemas que los pone la municipalidad del lugar donde está? no estoy muy seguro quién puso el problema, pero supongo que fue un problema municipal o Claro, algo. pero ya en fondo una limitante para poder desarrollar el deporte. Es una limitante. O sea, Claro, tratan de hacer el esfuerzo y ya te ponen problemas. perfecto. Ese es como el único que hay hoy día en Chile, así uno, el mejor, se podría decir. Sí, el más, Ya, más nuevo y el más grande también, sí. perfecto. Entonces, después de, ok, te va bien el karting, te va a Argentina. ¿Ahí te vaya a karting en Argentina u otra categoría? Otra categoría, podía ser de autos carrozados, podía ser fórmula también. Y eso es lo que hay en Argentina, que hay muchas opciones donde elegir y, y también muchos pilotos buenos y también lo que tiene el argentino que es muy agresivo manejando, entonces después de manejar en Argentina hay a cualquier otra parte del mundo y es ¿Ah, como que sí? van paseando. ¿Por Entonces, en qué lo notas tú que es bien agresivo? en que tiene un automovilismo que es muy a la chapa, que van muy puerta ¿A a la chapa? puerta, no te regalan ni un metro, y muy agresivo, pero en el buen sentido. Claro, o sea, dentro de la regla, pero así al límite. Así mismo. Y cuenta un poquito de esta agresividad que se vive dentro de la pista. ¿Cómo lo notáis tú? Yo lo noto, o sea, a mí me gusta, porque vaya al límite, al final vais buscando cualquier espacio y te hace, por un lado, aumentar tu agresividad y también defender bien. Entonces, por eso yo creo que Argentina es uno de los mejores automovilismos para aprender. Ya, es como ir a jugar hacia la calle, al barro, porque después cualquier cosa va a ser más suavecito de lo Así que mismo, viste ahí. buena analogía. Perfecto. ¿Y cuáles son las tácticas de una agresividad dentro de la pista? En el fondo, tú me hablas un poquito de ponerse atrás, de ir lado a lado. Yo de repente veo que son milímetros y tú decís, si se llegan a topar, queda la cagada. Y pasa. ¿Quién tiene la culpa en un choque o cuáles son las leyes para poder estar lo más pegado y lo más agresivo posible sin pasar a llevar las reglas de la carrera? Bueno, por ejemplo, si hiciste un sobrepaso, está bien que se choquen un poquito. El sobrepaso es literalmente pasarlo. Sí, por ejemplo, hay una curva así y ¿Ya? le metiste el auto y le tenés la mitad del auto metida, se pueden tocar un poco y ¿Ya? después cuando van acelerando, generalmente la inercia te tira para afuera. Y ahí el que pasó, si el otro está con la mitad del auto, tú le tenés que dejar por lo menos un espacio en la pista y no tirarlo a la tierra. Es ¿Quién se lo tiene que dejar al que pasaron? al El que que iba. pasaron, sí. Ya.
Si lo pasaste y no lo pasaste al 100%. Claro, pero ¿qué pasa si en el fondo justo en la curva están iguales? ¿Quién define como si ya se pasó o no se pasó? Por ejemplo, si está detrás de la mitad del auto, es que la maniobra aún no está hecha, y si está sobre la mitad ya lo pasó. Perfecto. Ya, Pero igual, si están sobrepuestos, hay que dejarle el espacio porque no lo podéis sacar. Eso ya ya, sería como entre perfecto. agresivo y dentro de la regla. Ya. ¿Qué más? Por ejemplo, de repente se da que va en una curva y te tocan un poquito y se te mueve el poto del auto y ahí te pasan. Eso ¿Y eso de- se puede tocar la cola, por así decirlo, y desestabilizarlo un poco? no se puede, pero es como medio técnicas que se hacen como que te empujaron, no sé. Pero Claro. Pero en el fondo, si ven que alguien le pegó un topón por atrás, si no. lo topaste y lo moviste mucho Ya, y se nota ya. y ya te penalizan. O sea, tú decís que el argentino siempre ahí está Está ahí al al límite límite. de. Perfecto. O sea, buena escuela Buena finalmente. escuela. Bien. Y tu camino entonces, ok, llegaste a Argentina, ¿ahí se necesita el Lucas o podéis ir de invitado y te invitan ya un poquito a correr? No, necesitáis lucas y ahí pude conseguir mi primer sponsor, que fue Fiat. ¿Ya? Y ahí estuve varios años con Fiat y gracias a ellos también pude ir a probar un auto a Estados Unidos, el Ferrari Challenge, porque Fiat es dueño de Ferrari y ahí me siguieron apoyando y me pude correr paralelamente a Estados Unidos y Argentina al mismo tiempo, Bien. Pero ahí en el fondo te apoyan con qué, con plata, te con apoyan plata. con plata. ¿Cuánto cuesta dedicarse al automovilismo hoy en día estando en Europa? O sea, me imagino que son muchos millones porque son los autos, es la preparación, es el equipo. ¿En qué minuto una persona, si es que no tiene apoyo, queda afuera? O sea, para salir de Argentina a Estados Unidos sin apoyo es imposible. Muy difícil, pero por eso en las carreras de GT, a comparación de Fórmula, hay varias maneras de financiarlo. Uno es que el equipo tiene sponsor, otros como se corren carreras de endurance, son varios pilotos. Generalmente el piloto que es más malo de repente financia todo el equipo para aprender y, y lo otro aportando con lo que conseguís con los Hola. sponsors. Ya, pero en el fondo tú una vez que entras a esta escudería, ¿son ellos los dueños de los autos? Sí. O sea, ¿y ellos te pagan por estar dentro de la escudería? Depende del trato que tengáis. Algunos pagan y otros te pagan, depende del año. De Ah, o sea, es repente, todo por variable. resultados, todo variable. Ya, perfecto, perfecto. Pero entonces una persona finalmente lo que tiene, lo mínimo que tiene que tener es para poder viajar, para poder quedarse allá, para poder tener un equipo que te permita entrenarte y estar ahí cuando haya que estar, porque Así es. si no estáis en el fondo, claro, para la escudería no eres una buena opción, no tenéis resultados, ya, chao. Sí, o sea, cada carrera, especialmente en las que se corren más pilotos, la comparación que te hace el equipo es todo el rato directa, porque aunque seamos un equipo, yo estoy compitiendo con mi compañero de equipo que se sube al mismo auto, Claro, mismo neumático, misma condición. Entonces el que es más rápido está claro quién es mejor y al próximo año tener mejores condiciones para correr. claro. Hoy en día, ¿cuál es tu equipo? Hoy día estoy corriendo en el equipo Black Falcon, que es un Ya. equipo alemán que está ahí al lado de la pista Nürburgring. ¿Y Y quiénes conforman este equipo? somos dos pilotos más en mi auto y después tenemos un auto como el auto hermano que son otros tres pilotos. O sea, Y ¿son ustedes tres más otros tres? más otros tres de pilotos y después bueno está todo el equipo técnico que son por auto dos ingenieros y cuatro mecánicos. eh, Más toda la gente que trabaja como en la fábrica de ellos. Pero sí, también corren más categorías, entonces es un equipo bien grande. Perfecto. Y entre estos 6 pilotos, ¿de dónde son hoy en día los pilotos de tu equipo? ¿De qué país? De mi equipo son dos alemanes, ¿Ya? el de mi auto, y del otro auto hay un alemán, un austriaco y uno de Estados Unidos. Perfecto. ¿Y por qué hablas de que son autos hermanos, pero son parecidos, son iguales, o ustedes ya como que se hicieron de ese auto y para distintas carreras? Porque eh, estamos compitiendo en el mismo campeonato, ah, pero como yo tengo el auto que es el auto número 900, ¿ya? que estamos peleando el campeonato y después el mismo equipo atiende el otro auto que es el 902, ¿Ya?
que somos parte del mismo equipo, pero estamos peleando entre nosotros. Ah, o sea, es como la Fórmula 1 en el fondo tenéis dos Ah, autos por escudería. así es. Pero no hay un puntaje que sea de la escudería completa, en el caso de ustedes. Sí, o sea, Ya, tenemos punto de escudería, pero estamos peleando al final el campeonato de pilotos, que para mí es lo más importante. ya. Y tú estás hablando que son dos pilotos más. ¿Cómo funciona esto de que el auto tiene que estar adaptado a ti, me imagino? O sea, la distancia de los pedales, el manubrio, no sé si el espejo. Eh, ¿Cómo lo hacen ustedes para poder en la misma carrera tener esos ajustes lo más rápido posible? Lo que hicimos al principio de año, está la butaca del auto, que es ¿Ya? bien grande, y te ponen como una goma EVAF que es moldeable, Ah, y te sentáis en la cuestión y le ponen un químico que se va calentando y se te ajusta la forma a la espalda. Y después lo cortan y te queda un insert, que es como un asiento que se pone y ahí te acomodáis a la butaca. Y después los pedales se mueven como con una palanca y el volante también. Y así lo ajustamos bien rápido en los cambios piloto. o sea, en el cambio tú literalmente cambias la butaca y así los ajustes del manubrio y del... Ponís sobre la butaca como una Sí, cosa de goma que es como tu asiento, tu perfecto. molde. Ah, es como tu molde sobre el Sí, asiento, como una plantilla, una por así. plantilla, exacto. Perfecto. Lo complicado, eso sí, como somos tres pilotos y en un auto es buscar el ajuste mecánico que más se acomode a tu estilo manejo. Ah, Y perfecto. eso es lo que tratamos de llegar a un punto medio de lo que te gusta a ti, lo que te gusta a mí, lo que le gusta a él. Y buscamos el compromiso que sea lo más rápido y seguro para las carreras. Esto es lo que tú me habláis del subviraje, de que en el fondo tú sabéis que acá te preferirías tenerlo más corto, por así decirlo, él lo quiere más largo, como que tienen que llegar a un punto Sí, medio. hay pilotos que le acomoda más un auto sobrevirador y otros más subvirador. Y si los dos al final ponen su setup, hacen el mismo tiempo, ¿Ya? ahí como ya por dónde vamos, ¿cachai? Claro. Entonces es ¿A quién importante privilegian, por ser así el decirlo? más rápido y para Privilegian a tener un ese. poco más de jerarquía en el equipo y después buscar el punto medio para que estén todos cómodos. Perfecto. Y eso es lo más difícil. Bien. Y dentro del equipo tú me hablas que si bien hay buena onda, hay competencia también. Sí, o sea, con el otro auto hay competencia, de hecho estamos peleando el campeonato y entre Ya. nosotros una competencia bien sana porque o sea, nos compartimos toda la información y todo, pero al final ¿Entre los dos autos o entre solo nosotros, entre entre el, nuestro el auto. 900? Sí. ¿Ya? Entonces, pero al final ellos me dicen y yo le digo como, yo me subo al auto, voy a ser más rápido que tú en mi objetivo, Claro, pero al final como queremos todos ganar en equipo, cuando yo claro. soy más rápido, yo le digo, puta, hiciste mal esto, podéis mejorar acá y viceversa. Ya. Entonces vamos mejorando juntos y Claro, o sea, que igual quieren cada uno romperla porque además les sirve también al global del equipo. sí, Ya, pero hay buena onda, hay una sana competencia dentro de. hay una sana competencia. Perfecto, perfecto. Em, y un poquito llevándolo a una categoría, ¿cuánto sientes que pesa el talento versus el presupuesto que hay dentro de una escudería? Em, Pesa mucho el presupuesto, pero menos en estas categorías que son todos los autos iguales. Ya. Y eso es lo que me gusta, que no haya un equipo gigante, un piloto, un presupuesto que puede probar todos los fines de semana. Entonces, categoría monomarca lo hace en ese sentido Enfocado en el más talento. enfocado en el talento. Bien. Cuando se habla en la Fórmula 1 que, por ejemplo, que este auto está mejor preparado que este otro, si bien la Fórmula 1 tiene una categoría general, ¿qué es lo que se le hace al auto para que tú digas, este auto este año, no sé, Ferrari este año la está rompiendo o Mercedes se viene con todo? ¿Qué es lo que se le hace al auto y ahí influye o no influye el presupuesto? Ahí totalmente influye el presupuesto y también el talento del ingeniero en la Fórmula 1, porque al final la Fórmula 1 son motores distintos, chasis distintos. Entonces el que tenga el mejor motor y el mejor chasis hace una gran diferencia. Y ahí el piloto pesa, pero menos. Si por ejemplo poní, o sea, todo sacar a Verstappen porque es un animal, pero poní otro piloto, a Hamilton, por ejemplo, en un auto que no le acomoda el año pasado, que es el Ferrari, ¿Ya? se vio el tiro que cayó de rendimiento. Y Hamilton es crack también. Entonces Claro. el auto influye Sí. mucho. Y ahí con más presupuesto se puede desarrollar generalmente un mejor Claro. auto. Pero en el fondo también estamos hablando de que acá va a influir mucho,
Porque tú me decías que son todos pilotos buenos, o sea, con un mejor motor es muy difícil que no gane finalmente la parte de ingeniería. O sea, yo creo que acá quizás pesa más la ingeniería que el piloto, según lo que tú me estás diciendo. En la fórmula yo creo que sí pesa mucho la ingeniería Ya, y en el Gran Turismo pesa más el piloto. bien. ¿Y hay algún presupuesto máximo que se puede aplicar en la Fórmula Uno? O sea, ¿qué pasa si llega alguien con infinitas lucas y dicen, denme un auto que sea de otro nivel? ¿Se puede? ¿Se puede meter plata El- infinita en el auto? en la Fórmula 1 hay un límite de presupuesto. ¿Ya? No sé muy bien cómo funciona, pero sé que hay un límite de presupuesto, pero igual son altísimos los Claro, presupuestos. claro. Y en tu categoría, en el fondo, o sea, en GT, cuando es monomarca, al final literalmente ahí es puro piloto lo que cuenta. Hay puro piloto y también te limitan con las pruebas que voy a hacer. O sea, yo no puedo comprarme un auto e ir todos los fines de semana a girar. Eso también está limitado ¿Por qué? por presupuesto, para abaratar los costos. Ah, porque en el fondo para el equipo llevar el auto a probarlo significa lucas. Significa lucas y si hay un equipo que tiene presupuesto infinito, va toda la semana anterior o todo el mes anterior a girar todos los días y prueban infinitas cosas y al final hacen diferencia. ¿Y eso está prohibido? Eso está prohibido. Y perfecto. ¿Y cómo tú probáis el auto? O sea, en el fondo tienen como ciertas instancias para probarlo que son todos iguales, mismo lugar, misma cantidad de tiempo. Eso es lo difícil del automovilismo, que generalmente las pruebas son muy pocas. Y antes de la carrera tenemos una o dos sesiones donde tenemos que probar el auto. No, no un deporte como el tenis, por ejemplo, que puedo ir a jugar todos los días si quiero. Está el día que se prueba y después Ya. la carrera. Ah, es así. Y eso por eso la parte mental es muy importante, que el que hace la diferencia, el que se sube a esas vueltas ya enfocado, puede avanzar mucho más que si necesitáis tiempo para entrar en calor y buscar el límite del auto. Perfecto. Ya así bien resumido, ¿cuál es el traje que se ocupa en tu categoría? ¿Es como este famoso enterito, este overall? Sí, ¿Hay algo especial que no sepamos nosotros? lo que se usa es una primera capa, que es ¿Ya? como parecida a la de la nieve, que es como se llama de Nomex, que es elástica y es antiflama, y después se pone el buzo entero de piloto, Esa primera capa es pantalón y polera completo. calcetines, pantalón, polera y una balaclava, que es Es lo que más que nada por seguridad en caso de incendio. seguridad en caso de incendio. ¿Ya? Después el buzo, que es el mono, el típico, ¿Ya? que también es antiflama, ¿Ya? los guantes, y después está el casco con un dispositivo de seguridad que se llama HANS, que es como una cosa que se pone acá en el cuello ¿Ya? y va enchufado el casco y los cinturones se ponen encima de eso. Entonces, si tenés un choque, no te desnucáis para adelante, te agarra el cuello. ¿Por qué? ¿Cómo te agarra? No entiendo la mecánica Porque del... tiene, imagínate, tengo el casco puesto Dale. y tiene como unos enganches puestos acá. Ah, o sea, tendría que todo el cuerpo irte, pero como Sí, estáis pues con el está ahí cinturón... amarrado y está esto amarrado con los cinturones, te para que se te vaya la Ya, cabeza para perfecto. adelante. ¿Cómo se siente un choque dentro de uno de estos autos? Porque uno de repente ve que pegan unos choques a, no sé, 200 kilómetros por hora y sale la persona caminando. Me imagino que es la jaula y todo, pero tú, ¿qué es lo que tú sentís? Los choques, por ejemplo, a velocidad rápida, si chocáis a 200 y el auto rebota y sigue como con inercia, ahí se disipa mucho el impacto, pero si chocaste y paraste en seco, Ahí la weá. ahí duele todo, y ahí es peligroso. O sea, toda la energía cinética que va para un lado, al final le llega al piloto y ahí puede ser peligroso, se puede romper algún órgano o algo, pero en general son autos bien seguros, como van cerrados. Si hay bien amarrado y todo, el auto también está diseñado. Por ejemplo, si choca la parte de adelante, que el motor se desplace para un lado para que se disipe energía y no le llegue todo al piloto. Claro. Hoy día tenía en la Fórmula Uno, por ejemplo, está el halo o está la otra jaula. En tu categoría, ¿qué es lo que a ti te da esta seguridad de que, entre comillas, no va a pasar nada? Que va allí dentro de todo un chasis, de un auto que tiene un vidrio, una jaula. Va ahí generalmente sentado un poco más al centro y va ahí como poco protegido. Pero igual puede pasar algo. Está en Obvio. los riesgos, pero ¿Eh? últimamente yo creo que ha sido bien seguro el automovilismo. ¿Y cómo es para ti convivir con la cercanía de la muerte? Sé que suena un poquito duro, trágico, pero estás yendo a 200, 300 kilómetros por hora. eh, ¿Se te pasa eso por la cabeza de repente?
O sea, en general no, pero cuando ya vais a 270 y pinchaste un neumático y tratáis de salvar el auto y veis que se te mueve para la derecha y el muro, ahí cerráis los ojos nomás Apretar y ahí, apretar cachete. que no pase nada. Claro, pero el hecho de, en el fondo estar constantemente en una pelea, esta agresividad que tú vais viendo, ¿estáis, estáis pensando en eso o realmente estáis enfocado en la carrera y como que no te importa nada más de lo que pasa afuera? No, enfocado totalmente. Ya, Si le hay un poco de espacio al miedo, ya, ahí ya estáis regalando performance y regalar un porcentaje significa mucho en la carrera. perfecto, perfecto. ¿Y cuál es tu estrategia de cabeza durante la carrera? ¿Estáis pensando en algo o estáis como volado en la carrera? ¿Sí? Generalmente, como entro como en un estado entro algunas veces que como que todo se me pone en cámara lenta y estoy enfocado solamente en la carrera hasta como que la visión me mejora y voy como 100% hiper Enfocado. enfocado. Interesante todo. ¿Está todo bien hasta el momento? Sí, perfecto. Buenísimo. Pasando a la pregunta número 3. ¿Es cierto que los chilenos perdemos antes de competir? Que los chilenos perdemos antes de competir. Eh, yo creo que no. Somos bien competitivos y, y nos gusta ganar. Así que yo por lo menos cuando compito trato de representar a Chile lo mejor que puedo. Pero yo de repente se escucha mucho, y me ha tocado verlo, presenciarlo, que cuando alguien trata de ser deportista o trata de ser distinto, como que lo tiran para abajo. Como buena, como "Weón, imposible, si mira todo lo que hay afuera, no creo que la logrís", como incluso en tono burlesco, como que los tiran para abajo. ¿Te ha pasado a ti eso o has visto algo similar o sientes que quizás la poca cantidad de deportistas chilenos que hay es por eso mismo? Yo creo que sí. En Chile pasa algo que, no sé, te va bien en una categoría y es como, ah, sí ganó, pero cualquier cosa. A cambio, no sé, te ponen el caso de Argentina. Hasta que les va pésimo en alguna competencia, no fue el auto, fue Claro, cualquier cosa, y le es inventan increíble, es excusas. increíble. Entonces, sí, Pero, la mentalidad no está bien en ese sentido en Chile. claro, pero eso que le inventen al final igual es bueno porque habla de un amor entre ellos mismos y de apañe, de que pase lo que pase, pierdan o ganen, van a estar ahí. Así es. En ¿Y a Chile ti te ha falta eso. pasado eso en Chile que en el fondo sí ganó, pero, o bueno, porque tiene apoyo, o porque en el fondo no era tan buena la categoría? Sí, siempre pasa eso. Siempre, bueno, hay mucha gente que me apoya y también hay personas que ponen, sí, ganó, pero porque el otro chocó. O sí, ganó porque, bueno, porque puede correr y yo no puedo correr. Sí. Claro. Entonces, siempre hay un pero. Ya. ¿Y cuáles son las diferencias que tú veís principalmente con tus compañeros de escudería hoy en día que son europeos? No sé si hay algún argentino o gringo por ahí dando vuelta. ¿Cómo veis que ellos se preparan o su mentalidad versus, no sé si la tuya o versus los deportistas chilenos, lo que tú escuchas acá? Em, por ejemplo, la mentalidad del europeo son como que tratan de hacerlo mejor, pero hasta ahí nomás, como que van a su límite. ¿Ya? Y a diferencia, por ejemplo, yo o un argentino, generalmente yo creo que somos más agresivos, como que sabemos que estamos tan lejos que esta vuelta puede ser la última, entonces estamos siempre dando el 1000%. Mira, Y eso de repente nos puede marcar la diferencia para bien y de repente, bueno, sobre empujamos y nos mandamos una. Pero pero interesante lo que estáis hablando. O sea, ¿tú habláis de lejanía por un tema de distancia o porque sabéis que estáis en una oportunidad quizás un poco única en este minuto? por ambas. O Ya, sea, para ir a competir tan lejos, más siendo chileno, es muy difícil. ya, A un argentino también le debe pasar lo mismo. Entonces, por eso tiene una mentalidad más agresiva. perfecto. ¿Y esto que tú decís que los europeos como que de alguna manera se contentan con poco o están o de alguna manera como que no lo ven como algo tan increíble como tú? O sea, hay de todo, Ya, pero como para generalizar, yo creo que sí, como que tienen al final, están en Europa, 2 horas vuelo para cualquier país, tienen claro. infinitas categorías, infinitas marcas también, entonces es más fácil para ellos. Ya, es como algo un poquito más común para ti o para un argentino. Esto es
estar muy lejos del país, en el fondo en condiciones totalmente distintas. Tú hablas acá de Codegua versus allá, me imagino que los autódromos son otro nivel. Sí, otra cosa. Y a nivel como tecnología, equipo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de estar trabajando con gente de este nivel? ¿Qué es lo que tú veis que decís, o sea, estamos años luz? O sea, primero que nada, los autos son totalmente tecnológicos. Después la adquisición de datos que pueden ver qué hizo la suspensión en tal momento de la vuelta, qué hizo el piloto. Y se trabaja muy al detalle con la ingeniería en ese sentido. Y al final he podido aprender mucho de eso que, por ejemplo, acá en Chile no se aplica mucho. Por ejemplo, hasta en el karting. ¿Ya? En Chile es como ya anda a dar vueltas, vueltas, vueltas. Si vais a correr a Estados Unidos, Europa, dais vueltas, paráis, analizáis los datos y usáis más la tecnología porque hay más tecnología y también hay Claro. más know-how de cómo usarla. Hay una frase que es lo que no se mide no progresa. O sea, en el fondo, si diste vueltas pero no sabéis por qué estáis enlenteciendo o estáis acelerando, al final nunca vais a poder hacer esos ajustes que te permitan un mejor rendimiento. Así es. Buenísimo. ¿Y qué consejo le daría a alguien que está hoy en día con la intención de ser piloto? ¿Existe la posibilidad? ¿Necesita apoyo económico? ¿Hay algún camino que puedan hacer para, de alguna manera, llegar a lo que tú estás ahí hoy en día? Sí, o sea, partir sí o sí en el karting. El nivel del karting en Chile es muy bueno. Y después hay que salir sí o sí a buscar una categoría en Argentina, en Europa, en Estados Unidos. Y ahí se necesita apoyo económico, buscar sponsors. Pero lo más importante es la mentalidad de nunca rendirse, ¿Ya? porque aunque si le da ya algo, aunque no te resulte, eventualmente yo creo que te va a resultar. Claro. ¿Cómo estás trabajando tú hoy día la parte psicológica? La parte psicológica, la verdad, la trabajo en el simulador. Trato como por ejemplo, replicar cosas que me cuestan. Por ejemplo, las qualis en un minuto me costaban mucho, ¿Por qué? O sea, ¿por qué te costaba diferencia de la carrera? porque la quali, como te contaba antes, al final te subís primera vez del día en el auto Ya y está ahí. tenéis dos vueltas o una para hacerla a fondo. Entonces necesitaba de repente, la primera vuelta me tiraba y decía, "Oh, me quedé corto o me sobreexigía". Entonces buscar ese límite mucho de cerrar los ojos, mentalizar y estar sincronizado la mente con los reflejos. Y lo que hacía, no sé, me metía en la salt bike, hacía un hit de un minuto a fondo para subir las pulsaciones ¿Ya? y me metía al simulador a hacer la quali y me metía a la carrera online que en verdad competís con otras personas, entonces me daba la vuelta y trataba de clasificarlo mejor hasta que me empezó a resultar y ese año empecé a mejorar las qualis mucho. Y en el fondo tú en el simulador podís recrear la quali en el mismo lugar donde va a ser Sí. y con gente que en el fondo está la misma que tú también podría ser. O sea, si estáis online, O sea, está ahí online y muchos pilotos reales corren, también virtuales. ¿ya? Entonces se da que puedo estar corriendo con pilotos que voy a correr el próximo fin de semana y lo hace bien entretenido también. Buenísimo. ¿Qué porcentaje de realidad tiene este simulador versus estar en una pista con un auto de verdad? El simulador depende mucho del modelo del auto. Una vez trabajé un modelo del auto con un ingeniero y llegamos a replicar el auto que corría muy realmente. O sea, me metí en una pista nueva que no conocía, ¿Ya? entrenaba y hacía un tiempo, después llegaba a la vida real y hacía el mismo tiempo y Mira, sentía que se manejaba igual. Pero si es que no se llega a eso, sirve mucho para conocer las pistas, para practicar maniobra de carrera, practicar estas cosas psicológicas. Pero una herramienta muy importante, creo. tú me hablabas de que el ingeniero es capaz de modificar el mismo simulador para hacerlo parecerse al auto real. Sí. Esa pega, ¿cómo funciona? Cuenta un poquito de eso. Esa pega, por ejemplo, se correlacionan datos. Corrí, no sé, una carrera en el autódromo de Daytona. ¿Ya? Se descargan todos los datos del auto, que es como la velocidad en curva, lo que hace la suspensión, eh, las fuerzas G y 1000 parámetros más, y después giro en el simulador que te saca los mismos datos, y después el ingeniero sobrepone los dos gráficos y Perfecto. ajusta el auto como el modelo del auto del neumático para que se parezca lo más posible. Y Bien. después correlacionáis eso en otras pistas más, y después lo hacís tantas veces que poní una pista cualquiera y te Sí. quedan igual en los autos. Interesante.
¿Y estos simuladores, cuánto cuesta un simulador así? Más o menos, así. Un simulador así, más o menos te puede llegar a salir sin el computador entre 4 millones a 10 millones, ahí depende con lo que le queráis poner. Perfecto. ¿Y tú crees que es necesario para un piloto de la categoría tuya tener un simulador para practicar? No es necesario, pero ayuda mucho. Ya, perfecto. Pero te puede generar buenos cambios. Sí. Bien, Benja. Pasando a la pregunta número 4. ¿Qué te ha costado más? ¿Ganar o construir una vida mientras la estás ganando? ¿Se entiende la pregunta? No. En el fondo, imagino que ganar una carrera, ganar una competencia es muy difícil. Pero llevar una vida de un deportista que te toca viajar, que toca perder cosas, que en el fondo te toca trabajar la parte mental, el esfuerzo, la resiliencia, el chocar y volver a partir, un poquito todo eso. O sea, al final todo lo que involucra la vida de este deportista sacrificada que la gente no ve, ha sido muy difícil o más que nada te han dado bien y la carrera en sí es lo que te cuesta. O sea, lo más difícil es exactamente eso, porque ganar es entretenido, se siente bien, pero en la mayoría de las carreras no pasa eso. El auto caga, te chocan, chocaste, y generalmente son más cosas negativas que pasan y hay que saber cómo manejarlas y aprender de eso. Y, y lo más importante de cada carrera, buena o mala, es sacar un aprendizaje y poder mejorarlo y aplicarlo para la siguiente carrera. Y eso es lo más difícil, yo creo. Claro. ¿Cómo trabajas tú esa parte? ¿Tenés algún psicólogo, algún terapeuta que en el fondo te ayuda un poco en la parte deportiva o más que nada en la parte tuya personal? Trabajé un par de años con una psicóloga en España trabajando toda esta parte deportiva y personal. ¿Ya? Ahora ya no, pero me sirvió mucho en su minuto en bajar la ansiedad, técnica de respiración, de visualización, y eso, en verdad. ¿Pero lo viste más que nada por temas tuyos personales o porque finalmente era cómo tú te enfrentabas a la carrera, a los nerviosismos, a la angustia de previa? Ambos, ¿sabes? Yo creo que estaba conectado a las dos cosas. Ya, perfecto. ¿Y qué técnicas te da un poco, qué cosas aplicas hoy en día para enfrentarte a una carrera, alguna cábala? Tú hablas de técnicas de respiración, el día antes, lo que comís, lo que tú hablas de meterte a la bicicleta y después al simulador. Cuenta un poquito de tus técnicas de prepararte para una carrera. O sea, partiendo de la base, yo creo que dormir bien es lo más importante. Trato toda la semana anterior a acomodarme el horario, descansar bien y tratar de bajar la ansiedad, también durmiendo bien y antes de la carrera, muchas visualizaciones. Cierro los ojos, me imagino la pista y trato de cronometrarme como la vuelta ¿En mental serio? con así. Y cuando estoy como bien en ese sentido, después me subo al auto y me pasa eso que digo, que se me pone todo en cámara lenta y me siento conectado con el auto. Y también técnica de respiraciones cuando estoy cansado para activarme o para relajarme y cosas así. Cuéntame esto que tú te imaginé en la carrera y viendo los tiempos, porque yo he visto de repente algunos videos que estos pilotos de Fórmula 1 les hacen como recrear la pista en su cabeza. ¿Tú las pistas te las sabes de memoria? O sea, Sí, me la sé de memoria. ¿y De, eso lo trabajáis cómo? Así mismo me pongo el celular, cronómetro, agarro, no sé, un volante o lo que sea parecido y me pongo ahí primera, segunda, tercera, frenaje y veo, no sé, en la pista cuando manejo tengo como referencia. Tengo, por ejemplo, el frenaje la uno, si hay como una cosa en el pasto o un cartel, Mira, y ahí me visualizo eso y freno y doblo y tengo para cada curva como un objeto, algo que es como una referencia para poder manejar. qué interesante. ¿Tú podrías decir que una carrera tú sabías exactamente cuántos cambios vaya a pasar y cuándo voy a apretar el freno en base a la pista? Eh, o modifica mucho en base a los autos que te tocan alrededor. ¿Se entiende la pregunta? O sea, en el fondo tú hablas de que hasta cierta curva vaya en tercera. Sí. Después quizás la otra llega ya a quinta. Después, ¿cómo funciona eso? Generalmente el auto tengo, por ejemplo, puedo llegar a una pista que nunca he manejado y caminarla y decir, esta curva tal vez va a ser en tercero o segunda, Mira, pero hasta manejarlo no va a ser exacto. claro.
Y ahí después que manejáis unas 2-3 vueltas ya sabéis los cambios. Y después puede cambiar muy poco, depende. Si tenéis mucho grip en el neumático, de repente puede ser un cambio más, un cambio menos, pero después toda la carrera es lo mismo. Al menos que estáis, por ejemplo, peleando con un auto que te frena mucho, Claro, bajáis un cambio extra, después tenéis más torque saliendo. Pero en general, la pista ya te aprendiste los cambios y esos son. interesante. Hablemos de los neumáticos. Me has hablado varias veces. Yo he visto en la Fórmula 1 que tenéis, creo que 3 tipos de neumáticos. ¿Cuáles son los tipos de neumáticos de tu categoría y cómo se eligen en base al tipo de carrera? Bueno, en mi categoría ahora tenemos que usar todos los mismos neumáticos y tenemos dos tipos de neumáticos, que uno son los slicks, que son básicamente neumáticos lisos ¿Ya? que se usan en piso seco. Y después están los neumáticos de lluvia, que son como los de calle, que tienen dibujos O con caluga, con así. calugas, que hace que el agua se disperse. Y básicamente tenemos esas dos opciones, así que lo hace más simple. Pero hay que al final, el estilo manejo, hay que cuidar mucho los neumáticos porque como son carreras largas, Eso te iba a preguntar. de repente podéis ser muy agresivo en las primeras vueltas y ser un poquito más rápido, pero después de la mitad para Te adelante quedas sin te neumático. caes sin neumático y perdís mucho más de lo que ganaste. Entonces es como un arte manejar qué tan agresivo ser al principio y sentir la degradación del neumático. Y eso Mira, es una parte importante también del manejo. está buena. ¿Y tú vas viendo en algún lugar el desgaste del neumático? ¿O es 100% a sensación? A sensación y lo que vais viendo son las temperaturas y las presiones. Y si estáis siendo, por ejemplo, muy agresivo con el tren delantero, tiende a subir la temperatura adelante. Ya. O al revés, si estáis siendo muy agresivo con el tren trasero, tiende a subir atrás. Y, y una vez que suben, después es difícil bajarla. Entonces, Esa temperatura tú la vas viendo en el panel, en el tablero, sí. en el tablero. O sea, igual es una pega increíble porque tenéis que estar viendo eso, tenéis que estar hablando con el equipo arriba, tenéis que estar manejando, tenéis que evitar que te choquen. Hay Está bueno, hartos factores que vais manejando con un ojo claro. acá, otro acá, con los cambios, con todo. Está bueno, está bueno. Y lo que hablamos antes, esto porque acá se acelera con una pata y se frena con la otra pata. Eso me imagino que es por un tema de eficiencia, pero no te pasa en el auto de calle que de repente te confundí. O sea, he tratado de repente con el auto calle manejar así, ¿Ya? pero el freno es tan blando del auto calle que no tengo la sensibilidad y vaya así, Ya, entonces perfecto. ya voy con la pierna derecha, ¿no? Ya, perfecto. Y en la Fórmula 1 hay 3 tipos de neumáticos, ¿no? En la Fórmula 1 tenéis blando, intermedios, duros, de lluvia eh, y semi-slicks, o sea, tenéis como 5, creo. Ya, perfecto. ¿Y en tu categoría cuántas veces se puede cambiar neumático? Depende de la carrera, por ejemplo, las de 24 horas, ¿Ya? podíamos cambiar creo que 25, 26 veces. Mira, Y en las de 4 horas, como la que viene ahora, creo que tenemos 4 juegos de neumáticos que tienen que ser entre la quali y la carrera. Entonces, generalmente se usa uno nuevo en la quali y ya. después tenéis 3 para cambiar en la carrera. Perfecto, perfecto. Y algo te quería preguntar, el cambio de neumático es un tiempo, requiere un tiempo. O sea, en el fondo, ¿cuánto hoy día aproximadamente en tu categoría se demora en este cambio? Lo que tenemos ahora en la categoría, como son carreras endurance, al final se demoran más en echar benzina que cambiar los neumáticos. Entonces, Aprovechan. aprovechan, hacen las dos cosas al mismo tiempo, cambian los neumáticos, el cambio de piloto que también requiere un tiempo, y ahí sigue todavía echando benzina y después cuando sacan la cuestión ahí te Ya. podéis O sea, en tu categoría se hace las 3 cosas al mismo tiempo. hacer las tres cosas al mismo tiempo. Ya, perfecto. Y yo una vez me acuerdo que una carrera bien polémica en que estos... o sea, obviamente hay que decir cuándo hacer el cambio de neumáticos porque puede que sea una estrategia de carrera, pero también he visto que cuando hay un accidente o pasa algo, sale una bandera de X color y en el fondo todos se tienen que poner a la fila, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto que de repente, no sé, pues hay un piloto que le lleva mucha ventaja al otro, hay este mini accidente y todos se ponen a la fila? ¿Perdiste esa ventaja? Eh, ¿Te acordáis que hubo pues un... sí, por ejemplo, en una pista normal, no en Nürburgring, ¿Ya? podéis tener casi una vuelta de ventaja, pero todavía no lo pasáis, ¿Ya? y sale un auto seguridad, una bandera amarilla, Eso te quería preguntar. y se pone adelante el primero, y todos pueden acelerar y perdiste toda la ventaja. Exactamente. Pero diferencia, la pista que corro yo es tan larga ¿Ya? que nunca neutralizan toda la pista, neutralizan un sector. Ah, a ver. Entonces,
puesto 233 al 300, que no sé cuánto, no sé, serán 40 segundos. ¿Ya? Se puede ir a 120, pero toda la otra pista se puede ir a fondo. Y esa Ya. es la diferencia de mi pista Perfecto. que no Y pasa ha eso al sido final. polémico de repente esto que yo te digo, porque creo que hace un par de años pasó algo así, que en el fondo dicen que casi que hubo un accidente a propósito para que todos se volvieran a juntar. Sí, o sea, puede pasar. Se puede también planificar si es que, si es que lo dice el equipo. ¿Ya? Pero sí, así son las carreras. Bueno, Benja, pasando a la pregunta número 5, pero antes de partir, que para mí esta pregunta es mi favorita porque quiero saber un poco de lo que pasó en Nürburgring, ¿así se dice? Así mismo. Muy bien. Que es la pregunta Black. Nuestro auspiciador oficial te quiso traer un regalito especialmente elegido para ti. Acá la marca Black trajo un regalito, lo puedes abrir. Muchas gracias. Esperemos que te guste. Una mochilita. Una mochilita para tus viajes. Maravilloso. Bueno, acá el computador tiene hartos bolsillos bonitos, así que... Buenísimo. Yo también les traje un regalo. ¿Ah, sí? Acá te lo paso. Unos guantes que Cacha. corrí GT Open hace 2 años. Mira, están cada vez mejores los regalos. Justo vi una joquista el pasado de la selección y me trajo una polera. Pero me gustan mucho estos regalos porque son literalmente significativos de tu carrera y se agradece, Benja. Muchas gracias. A ti. Eso, y los vamos a guardar ahí en... Bueno, la idea es tener que en el nuevo set, en el fondo vayamos poniendo todos los regalos de los invitados. Ah, Así maravilloso. que, no, súper lindo regalo, lo vamos a dejar acá, ahí colgado. Bueno, Benja, pasando a la pregunta número 5, hablemos de resultados. ¿Cuál ha sido tu mayor victoria, tu mayor frustración y tu mayor error dentro del profesionalismo? Creo que mi mayor victoria fue ahora hace poco. La carrera de 24 horas de Nürburgring. Fue una cosa increíble ganarla. Y mi mayor... ¿Cuál era Pero la otra? antes de pasar al otro, cuéntame un poquito de esta carrera. Son 24 horas. Yo creo que hay poca gente que entiende la magnitud del tipo de carrera que estáis hablando. O sea, estar 24 horas concentrado, ¿cuántos pilotos son? Cuéntanos así de cero. Bueno, una carrera, tal como dice el nombre, son 24 horas. Eso significa que parte a las 3 de la tarde el sábado y termina a las 3 de la tarde el domingo. Son 24 horas sin parar. Y corremos 4 pilotos, pueden ser 3 o 4, en mi caso fuimos 4. Y todo lo que tiene que pasar para ganar la carrera, o sea, aparte de andar rápido, que todos los 3 pilotos estén conectados, el equipo no tiene que hacer ni un error, el auto tiene que sobrevivir. Y de hecho esta carrera el jueves, que era la quali, no vimos clasificar, el auto se nos quemó y nos chocaron. No pudieron clasificar. Partimos último en la carrera. El auto básicamente se destruyó en la quali y no teníamos auto para correr. Y había un particular en el equipo que tenía un auto que nos prestó el auto. No te puedo creer. El equipo lo armó en casi 24 horas. Pero significa que quemaron el auto oficial y un particular que tenía un Porsche, me imagino, Sí. lo modificaron para correr. Tenía el Porsche que tenía muy parecido, solamente le tenían que poner todas las cosas para que dure 24 horas. O sea, la suspensión preparada, el motor, las cosas electrónicas que te requieren y alinearlo y dejarlo en buen estado para que sobreviva las 24 horas. Me estás hablando que en 24 horas armaron este auto, que me imagino que el otro auto, ¿en cuánto tiempo lo armaron? Meses. El otro auto meses, tenían toda la temporada para armarlo, probarlo. ¿Cómo se les quemó este? No sabemos muy bien, pero salimos la primera vuelta a la quali. ¿Ya? Salió mi compañero, se quedó sin potencia, empezó a salir humo y se le paró el auto y quedó metido en la pista. Se bajó el auto ya se estaba quemando y viene otro auto por atrás y nos choca y ahí el auto, hay una imagen que sale con llama y ya el auto fue. Cacha, o sea, pero ni siquiera fue error de él al principio. O sea, literalmente el auto empezó a fundirse y fue el choque, obviamente, que gatilló este incendio. Pero... No, se estaba quemando antes, el se choque exageró el incendio, como que hizo una explosión así. ¿Y qué pensaron como equipo cuando vieron esta explosión? Como se acabó la carrera. Viste que están los pits ¿Ya? y después tenemos un poquito más al lado como un lounge, que es como un salón donde para estar. Y yo me estaba vistiendo porque era el último subirme al auto en esa quali. ¿Ya?
La quali para esta carrera también tienen que participar todos. No necesariamente, pero íbamos a participar todos, íbamos a hacer todas 2 vueltas porque Para ver. habían 3 qualis. Entonces Ah, era ya. para que todos manejen un poco y tal vez Claro. sirve como práctica. Perfecto. Y yo estaba tranqui, cambiándome, comiéndome Yo encuentro una un locura. pampita. No sabía esto. Y de la nada veo en la tele, veo mi auto quemándose. Digo, ¿será ahora? ¿Qué Claro. pasó? Y veo y llamo a un amigo que está abajo y le digo, ¿qué pasó? Me dijo, no, fue. ¿Un amigo como el equipo o un amigo así? Un amigo, el chileno el que viene a Alemania. que viene a Alemania. Me dijo, no, fue, el auto cagó. Man, con cagazo, o Y sea. ahí no sabía qué hacer, era como preguntarle al equipo qué pasó. Tenía un grupo WhatsApp, pregunto, ¿Ya? ¿qué onda? ¿Qué pasó? Nadie responde nada. Bajo, hablo con el ingeniero y me dice, "Bueno, estamos viendo qué hacer, pero anda a hacer tu maleta, Esto básicamente". era jueves. Jueves, ¿Y cuándo partía la carrera? el sábado. Tenían literalmente un día y medio para. Sí. Y bueno, y armaron el auto, consiguieron un auto el jueves de la tarde, lo armaron. Explícame eso, ¿conseguir un auto así, un Porsche de tienda o...? No, un GT3 Cup, el auto ¿Ya? carrera, ¿Ya? pero viste que se le pueden agregar opcionales para que sea como el de Endurance, con las luces de Endurance. Tiene que tener una suspensión un poquito más especial para que dure las 24 horas. Entonces, básicamente estaba como el auto en Ya. pelota Pero y falta. lo tuvieron que preparar Bien. ¿Y eso lo hicieron en un día? en un día. Tú en ese minuto dijiste, ok, ya se acabó las opciones de ganar. ¿Tú ibas con opciones de ganar, honestamente? O sea, yo sabía que estábamos, no sé si para ganar, pero para pelear el top 5, por ejemplo. Ya. O sea, que cualquiera de los 5 podría Claro. ganar. De los 4 pilotos que, o sea, incluyéndote, ¿son buen nivel? ¿Tú cómo andáis entre ellos? ¿El mejor, más o menos, promedio? No, buen nivel. En esta carrera en particular también anduve muy bien, hice mucha diferencia. De hecho, yo hice la maniobra que pasó del segundo al primero. ¿Ah, sí? Sí, así que ahí nos quedamos en primer lugar. Y la verdad, todos anduvimos muy bien. Claro. Tuvimos también condiciones complicadas. Me tocó a mí varias veces en la carrera que estaba piso seco y las últimas 3 vueltas con lluvia. Porque el clima era muy cambiante. El parte de por qué se le llama el infierno verde es porque la pista es tan larga y es como un bosque y el clima es muy cambiante. Entonces en una parte hay sol en la pista y en la otra llueve a fondo y en la otra cambia, iba Y cambiando las todo el ruedas, rato. o sea, los neumáticos no podían andar cambiándolos a cada rato. O sea, No podí y si te equivocaste la decisión, como la vuelta es tan larga, cagaste. cagaste. Bien. Sí, yo escuché que corriste con Verstappen en esta carrera. Sí, corre con Verstappen. Y eso significa que Verstappen no estaban compitiendo directamente en la misma categoría, pero sí pasaste al lado de él. O sea, Sí, o sea, él estaba compitiendo en otra categoría. ¿eh? Pasamos hartas veces en pista y él estaba en un auto más rápido, o sea, debería haber terminado adelante por lógica, ¿Ya? pero tuvo un problema en el auto, lo que me permitió terminar adelante de él Cacho. y le gané a Verstappen. ¿Y qué significa eso para ti? O sea, No, una locura. Una O sea, locura. poder decirle gané a Verstappen es Claro. una locura. bien. Bueno, entonces ya, les dieron este auto nuevo, partiste, ¿cómo funciona? ¿Cuántas horas de las 24 horas tú manejaste? ¿Y Yo cómo se regula eso? ¿Es decisión del equipo o cada uno tiene ciertas horas? Yo manejé más o menos 8 horas y un poco el equipo te va diciendo en qué turno te toca. Lo Ya. hablamos antes y básicamente el equipo decide. Hay reglas que no se pueden manejar más de 3 horas y media seguidas, por ejemplo, o si manejaste tantas horas tenés que mínimo descansar tanto Ya, y eso lo va manejando el equipo. ya, perfecto. Y ahí eso lo maneja a base, qué tal se siente el piloto, está cansado o no, cómo anduvo, si anduviste rápido y te ponen más tiempo y eso. Y a nivel físico, ¿cómo está? Y me imagino que no se duerme, me imagino que si hay al baño, comí, ¿hay alguna restricción o algún tipo de dieta especial durante las 24 horas? Eh, la verdad no se duerme nada. El WUP me marcó que dormí 2 horas en toda la competencia. ¿Y trataste de dormir o Sí, quizás? traté de dormir, pero te acostás y estás ahí en el autódromo con el ruido, con Claro, y la adrenalina, me imagino la que... adrenalina full. Y de comida, ahí el equipo tiene comida que te tratan de dar pollo con arroz para que no te caiga mal a la guata y al final vais comiendo eso y la gracia es tener energía y también estar bien de la guata. Claro. ¿Hidratación tenéis dentro del auto?
hidratación ahí dentro del auto. ¿Cómo funciona? ¿Está ahí como en algo? Me imagino que... Está el casco que tiene como un tubito ¿Ya? y después acá en el casco hay un cable que está conectado a la radio y el tubito y se conectan en una parte del auto que se conecta a la radio y al lado está la cosita del agua Ya, y perfecto. en el volante aprieto un botón y me sale agua. Y cada pit stop, en cada cambio de neumático, un mecánico va como con un agua de 1 litro y te lo cambia la cuestión. Pero tú tenés que agarrar como la manguerita o en el fondo está perfecto como para llegar y tomar. Le hacen como un hoyo al casco y te meten la manguerita Ah, como por acá y te está la todo tenés metida eficiente. todo el medio en la boca. Buenísimo, buenísimo. Y, ok, cuéntame un poquito de la carrera en sí, cómo fueron estas 24 horas. Tú hablaste de que en algún momento pasaste del 2 al 1 y me imagino que partieron atrás porque partieron con el auto quemado, la quali. ¿Cómo fue el transcurso de la carrera? Bueno, el transcurso de la carrera, las primeras 3 horas fueron clave. Em, Partió mi compañero la primera hora, donde avanzó básicamente el último lugar como hasta el cuarto. ¿Cuántos eran en tu categoría? Éramos 20, pero entre medio como son 160, 170 autos, partimos en lugar 98, por decirte así. O sea, Y pasar a avanzó esa como a cantidad de autos es 40 una autos, sí. locura. Entonces pasó mucho auto Buena pega ahí y que buena hizo. pega. Y lo bueno es que el objetivo era quedarnos tal vez no sé si en el lugar que sea, pero como con el pelotón del auto de nuestra categoría, para ir avanzando. ¿Ya? Y esa pega la hizo mi compañero el primer stint y después me tocó a mí manejar el segundo turno, la segunda hora, que iba a manejar solamente 1 hora y bueno, ahí pude pasar de la posición que estaba hasta el primero. Y las últimas 3 vueltas se puso a llover y estábamos con neumático seco, entonces era una condición muy complicada, tenía mucha presión, ¿Ya? pero ahí pude hacer mucha diferencia. O sea, el primero al segundo le saqué como 30 segundos y ahí sacamos Cacha. la primera ventajita. Y como estaba andando tan bien y conocía la condición de la pista, me dijeron ya, manéjate otro stint más de hora y media y ¿Otro manejé. stint? Sí, stint es como un turno. Ya, perfecto. Y manejé al final como 2 horas 45 y fue lo más difícil fue que como pensé que iba a manejar 1 hora, me fui tomando agua todo Ah, te el... quedaste sin. No, me quedé sin agua, me quedé con ganas de ir a mear ¿Y no y me no hay ahí? podía. ¿Por qué Y no? porque no podía parar y estaba, te lo juro, así que me meaba. Y como estoy en la posición, dije ya, bueno, mató, dejo el asiento mojado, no me importa. Obvio, chavo. Pero no podía, me dolía, No así te, hacía claro. fuerza y, Bueno, a mí me y- pasó, corrí una triatlón hace poco y me habían dicho que lo mismo. Y está corriendo y me está meando, pero es imposible correr con lo cansado que estáis y lograr que se suelte vos. es imposible. Entonces, ¿y pudiste? No, no pude, de hecho, cada vuelta después decía ya, no aguanto más, voy a parar, no aguanto más. Y pasaba la meta y decía, uff, ya 8 minutos más, aguanto. Otra vuelta, 8 minutos más, y te lo juro, una vuelta más y no aguantaba. Y ahí me bajo del auto y viene como el ingeniero y mi Ah, papá a saludarme y yo como salga. vi ese video que tu viejo así y vos weón, vas directo a ver. Ya, perfecto, cacha. Y ahí que los ingenieros te decían, no, aguanta, aguanta, o sea, porque estáis corriendo bien. Sí. Ya, buenísimo. Bien, pues ¿y algo, ¿y en qué minuto ustedes pasan al primer lugar para ya empezar a definir como campeones de la carrera? Bueno, ¿Cuánto faltaba cuánto? en la segunda hora, en mi segundo stint, ya ¿Ya? estábamos primero y le pude sacar 30 segundos al segundo, porque en las condiciones, cuando se puso a llover, ahí pude hacer mucha diferencia. Eso es como un fuerte tuyo, digamos, correr, o sea, correr con lluvia. Correr con lluvia y neumáticos lisos, que es como una condición Difícil, difícil, rara, ahí generalmente ando muy bien. ¿cacha? ¿Y por qué creéis que, un poco lo que hablamos antes, que va ahí de cara Porque al... para mí, cada vuelta es la última y Mira, para los otros van con un poco más cuidado, mira. que podría haber salido para los dos lados, que tal vez chocar. Uy, ahí la cagá. Pero sí, igual fui con un poco, con un margen, pero igual bien agresivo. Mira, ¿y de dónde creéis que viene esta actitud tuya? Por todo lo que me costó llegar a correr, siento que cualquier minuto puedo dejar de correr, entonces tengo que aprovechar cada vuelta y demostrarle al equipo que me merezco estar ahí. Buenísimo, buenísimo. ¿Te respetan en el equipo? Sí, me ¿Sí? respetan. ¿Hay buena comunidad, o sea, hay buen ambiente? Sí, buen ambiente. De hecho, este año, mi primer año en el equipo, las primeras carreras no me conocían y me tuve que ganar un poco el respeto.
Así que ya se ha formado una buena relación, nos entendemos entre todos y ya conozco al ingeniero, el ingeniero me conoce, conozco a mis compañeros y hicimos un buen equipo. Bacán. Acá está el... Este es el trofeo, ¿no? Es el trofeo. Está bonito. Concha. Se me despegó, hay que Ahora agarra lo arreglarlo. que me lo va a matar. No fui yo, no fui yo. Se venía despegado. Y en el fondo eso se lo dan a cada uno y aparte tienen como un trofeo grande. Sí, Bien, tenemos este que lo da Porsche, aparte el trofeo de la categoría. buenísimo. Felicidades, po. Muchas Tremendo logro. gracias. Es el único chileno que ha logrado, ¿no? El único chileno. ¿Y en Sudamérica? En Sudamérica han ganado otras categorías, pero el mejor lugar como la general creo que lo he tenido yo de Sudamérica y América. Mira. ¿Y esto a nivel premio significa plata para la juguería, para ustedes? ¿Cómo funciona? ¿Hay bonos? ¿Cómo funcionan estos premios? Hay un prize money que es para el equipo y hay después lo que tengan negociado con el equipo, Ya, cada caso, si te llega o no, para el o asado. para el asado. Para un buen asado, digamos. Pero Bien, bien. ¿Se puede hablar un poquito de los premios en estas categorías? ¿Cuántos son los premios a nivel plata? depende mucho de la categoría. ¿Ya? Creo que lo máximo que he ganado en prize money han sido 20.000 euros cuando corría en el GT alemán. Pero también eso depende de la categoría, lo que tengas negociado con el equipo. O sea, eso en Eh, el fondo es lo que la escudería te paga, por así decirlo. no, una cosa es lo que te paga la escudería y después está el prize money, pero como se corren con más pilotos, se divide de Ah, sí, repente entre bien. los pilotos. Un piloto negocia yo quiero todo para mí y eso es parte de la Eso es parte negociación de la negociación. pretemporada. Bien, buenísimo. Y hablando un poquito, ¿cuáles son tus mayores errores y fracasos dentro de tu carrera deportiva? Mis mayores errores, bueno, por ejemplo, en una carrera de 24 horas de Spa, teníamos para terminar cuarto y tercer lugar. Estábamos del último stint, casi del último stint, y entre yo y el equipo nos equivocamos en los neumáticos, salgo de los boxes, ¿Ya? yo yendo torrencial, yo voy derecho y el auto me hace aquaplaning y se me va directo al muro. Y ahí, bueno, después de 23 Chao. horas, durísimo. Y chao. Y chao, Fuera. fue fuera, ¿Y eso porque agarraron neumáticos que no eran de lluvia? porque agarramos neumáticos que no eran de lluvia. Pero un poco por lo que tú me decías, que como que esa es tu habilidad, dijeron, ok, tratemos de hacerla. No, porque pensamos que no iba a llover más Ya, entiendo. y siguió lloviendo y Claro. nos jugamos la carta equivocada. ¿Y ahí de quién fue culpa? Entre mía, el equipo, de todo, la verdad. ¿Y ahí como que se arma un ambiente un poco echándose la culpa o como que todos aperran y mueren con las botas puestas? No, todos mueren con las botas puestas. Ya, bien. Y me imagino que los neumáticos lisos son más rápidos que los de lluvia. En piso seco totalmente. Ya, Pero con el piso mojado son inmanejables, un jabón. perfecto, perfecto. ¿Y algún error o algo que te haya agarrado una frustración así grandota, como que haya sido como un pencazo en tu carrera deportiva? Puede ser tanto en las carreras como quizás en el ámbito personal, desde una relación, desde una decisión, desde un auspicio, algo que te haya marcado. O sea, la verdad, los errores de carrera, hay millones y son aprendizaje al final, pero algo así que me haya arrepentido totalmente, por ahora no. Ya. Y algo que te haya hecho como alguna enseñanza así importante con alguien del equipo, en una misma carrera también, o alguna decisión fuerte que te haya tocado tomar durante estos años. Em, la enseñanza que me ha dejado el automovilismo ha sido al final no rendirme porque el 80% de las carreras son malas, pero ese 20 o menos porcentaje que se gana vale la pena. Y lo pudimos aplicar y lo pude aplicar mucho en la última carrera Claro, partieron bien que atrás. partimos último, dimos todo por perdido y al final no nos rendimos y pudimos dar la vuelta. Y esa enseñanza me ha quedado siempre el automovilismo. Bien. Se habla un poco, por ejemplo, en el golf que jugáis mal los primeros tres hoyos, es muy difícil remontar. En el tenis es distinto porque un game malo como que no te afecta. El automovilismo, ¿cómo se vive esto? Eh,
Para hacerte la comparación, por ejemplo, tenéis la práctica el viernes y la carrera el sábado. Generalmente, si ya no agarraste la vuelta el viernes, como volver a retomar y retomar el control y andar bien el sábado, bien difícil, pero se puede. ¿Cachai? Pero que es muy mental, o sea, Como que vais motivado si te fue bien el viernes y al revés, si es que... vaya arrastrando mucho eso y darlo vuelta es Difícil. difícil. Bien. Benja, pregunta número 6. En una carrera que se gana o que se pierde, ¿qué responsabilidad tiene el auto, el equipo y el piloto? Porque yo veo mucho de cómo se comunican con el piloto, incluso veo que a veces tienen, no se ponen de acuerdo. Cuenta un poquito cómo funciona toda la parte más de los mecánicos, los ingenieros, que son cosas que uno no tiene idea. O sea, cuántas personas trabajan en la parte del auto, en la punta puesta, no sé cómo se dice el auto, y un poco tus capacidades para poder manejar bien una carrera. Yo creo que es una responsabilidad compartida en igualdad de condiciones, porque si me entregan un auto malo, no puedo hacer nada, y si me entregan un auto ganador y manejo mal, tampoco se puede hacer nada. Entonces, muy importante que todo esté funcionando de manera óptima, que cada uno ponga su parte y la comunicación entre el ingeniero, la parte mecánica, los mecánicos y el piloto también es muy importante porque así se minimizan los errores y se puede trabajar de una manera donde se puede estrujar el performance al máximo y el trabajo en equipo. Al final manejo solo, pero es todo un equipo detrás de ingenieros, mecánicos, de otros pilotos, entonces yo creo que una responsabilidad muy compartida. ¿Cómo se conforma un equipo? Cuéntame así en detalle. Ahí tú habláis de un ingeniero, pero me imagino que es como el jefe que tiene varios a cargo. ¿Cuánta gente está literalmente trabajando el auto? No sé si hay kinesiólogos, preparador físico, gente como del mundo del marketing, manager. Háblame un poquito de tu escudería, quizás para tener una referencia. El equipo en Black Falcon, mi auto, por decirlo así, está el team manager, que es como el jefe del equipo, que maneja más o menos todo. Después está un ingeniero que ve como las cosas mecánicas del auto. Y hay otro ingeniero que ve como toda la parte electrónica que descarga los datos y entre ellos dos trabajan juntos. Este es el Y- que anota los datos que tú decías de la suspensión, de la curva, de... sí, ese mismo. Y después hay cuatro o cinco mecánicos que trabajan en el auto, que lo ajustan, lo arman, lo desarman. Y eso. Y después el equipo también tiene su parte de marketing, que la verdad ahí tienen fotógrafos que trabajan con el equipo, hacen muchas redes sociales. De hecho, mi equipo tiene un auto que es de otra categoría, pero que corren puros pilotos que fueron pilotos de simulador, pero streamers, que los Cacha. mandaron a la vida real y entonces tiene un equipo marketing gigante Claro, ellos. está bueno. Está bien choro. Pero en el fondo es como categoría streamers o son gente que Eh, andaba bien en el simulador y que se fue a correr. Son pilotos que andaban bien en el simulador y el equipo con su sponsor del simulador, no sé cómo, Qué buena. se fueron a correr y están haciendo como la serie de piloto virtual a piloto real, pero corren en otra categoría. Perfecto. Buenísimo. Y a nivel de preparación física o esas cosas, ahí dentro del equipo, no sé, hay algún gimnasio en donde ustedes se junten, no tienen reuniones, tienen algunas instancias en donde todo el equipo esté para coordinar las carreras, cosas así. Sí, o sea, tenemos, como el equipo está, todas las carreras son en Nürburgring. En la misma pista tenemos como una sala, un lounge, donde comemos y tenemos oficina, donde tenemos reuniones. Y después como a 2 kilómetros de la pista también está el taller, que es gigante, que tiene un museo, tiene un restaurante, tiene también oficinas para hacer reuniones. Y también Porsche trae también un fisioterapeuta que te dolor de espalda o algo, te ayuda, te da estiramientos, te hace masaje. Y bueno, eso básicamente es todo el equipo y los lugares que hay para hacer. Buenísimo, buenísimo. Y tú cuando estás como pre-competencia, eh, esas, ¿cuánto tiempo tenés que irte antes de la carrera al lugar donde se va a correr? A mí, como las carreras son en Europa, por ¿Ya? ejemplo, corro un sábado, ¿Ya? me gusta irme al menos 7, 8 días antes a Europa ¿Ya? para acostumbrarme al horario.
y ya el jueves viajo a Alemania al lugar de la carrera. Perfecto, perfecto. Esto, yo he visto que hablan mucho por la radio, incluso en las redes sociales como la radio. ¿Hay alguien que está 100% conectado contigo toda la carrera? Ingeniero. El ingeniero. Este es el ingeniero jefe, por así decirlo. Sí. Bien, ¿y qué es lo que se habla dentro de la radio? O sea, Em, Me da información, por ejemplo, eso que decís de las banderas, me dicen tal sector hay tal bandera, eh, o por ejemplo, tengo una alarma en el auto y le digo, tengo esta alarma, me dice, bueno, haz tal cosa, tal cosa. O en las prácticas yo le digo, voy sintiendo el auto que me sobrevivir acá, tal cosa, y va tomando nota, y después vamos teniendo comunicación así. buenísimo. Y hay algunas veces que en el fondo están en desacuerdo con alguna decisión y yo he visto de repente la Fórmula Uno que se agarran incluso y que dicen, no, no quiero hacer esto, no quiero cambiar neumáticos todavía. ¿Hay alguien que corte el queque en esta relación? ¿Hay alguien que mande así? O sea, al final, si el equipo dice algo hay que hacerlo, pero si no te parece, puede hacer que se te desconectó la radio, pero no, generalmente hay que hacer caso y el equipo debería tener el mejor de los intereses para ti, al Claro, menos que estemos peleando con el auto compañero y claro. ahí puede pasar algo que les favorezcan al Sí, po. otro y no Bueno, ha sé. pasado, me acuerdo con Checo Pérez y Verstappen, si no me equivoco. Sí, En el fondo como trataron de privilegiar y eso pasa al final. eso pasa. Bien. Oye, Benja, y pensamos más o menos que todo este trabajo que se hizo al final tú eres como el que tira el quinto penal de la final, porque al final tú eres el que tenés el auto en tus manos y de ti depende. ¿Cómo se maneja esa presión de ser el responsable del resultado al final? Porque está bien el auto, el mecánico y todo, pero al final tú eres el que lo manejáis. Bueno, eso es lo entretenido. Es harta presión, pero así el deporte hay que dar el 100% y de repente el auto se me voy a ir bien ganando y va a cagar y tengo que apañar el equipo y cuando yo me las mando el equipo me tiene que apañar, entonces Claro, no. hay que bancarnos mutuamente, pero sí es complicado tener esa Claro, presión. obvio. Pero yo creo que también, como tú decís, es parte de la adrenalina y es como la famosa frase que tener presión es un privilegio. O sea, poca gente puede estar arriba del auto viviendo lo que tú estáis viendo y con ese poder en tus manos de tener los tremendos resultados. Sí. Buenísimo, buenísimo. Pasando a la pregunta número 7, hablemos de la preparación física. ¿Es verdad que 2 o 3 kilos de sobrepeso te pueden hacer perder una carrera? Sí, o sea, para que te hagáis una idea, 10 kilos en una pista normal, no en Nürburgring, que debe ser más, en una pista normal es una décima. 10 kilos. Sí, y una décima puede sonar no nada, ¿Pero es una décima por vuelta? por vuelta. Pero por ejemplo, en una quali, una décima puede significar de partir primero a partir 12. Y después en una carrera endurance, una décima por vuelta son, no sé, 400 vueltas, suma una décima por 400 al final es mucho. Entonces, el peso influye mucho en un deporte que se pelean décimas. Entonces, el peso es bien importante. Pero estamos hablando de que en el fondo una persona que, no sé, pesa 70 kilos versus alguien que pesa 80, pero quizás este 80 está mejor preparado muscularmente para resistir. ¿Cómo se trabaja el tema del físico? Bueno, en tu caso primero. Y segundo, si es que hay algún biotipo de cuerpo ideal para este tipo de carrera. Se busca gente alta, flaca, musculosa. Generalmente hay un peso que tiene que ser 80 kilos con casco, entonces si pesáis menos que eso, te ponen lastre. Uno está pasado de peso cuando ya sobrepasáis eso y ahí estáis regalando performance. Y generalmente los que tienen más ventajas son los que son más bajos y más flacos, porque pesan menos y como son tres pilotos, al final se puede promediar el peso. Entonces sería el más flaco del auto ¿Ya? y corrís con uno que es más guatón, se promedia el peso y cuando te toca a ti estás con el auto mucho más liviano. Entonces la idea siempre es estar personalmente lo más liviano Pero posible. estos lastres que tú decís, ¿se le ponen a la persona o al Al auto? promedio de los tres pilotos del auto. Ah, Entonces el perfecto. que es más liviano tiene ventaja. Claro. ¿Pero eso es porque es una regla o es que lo Una hacen? regla. Ah, una regla. Sí.
O sea, tiene que cada uno de los pilotos en el fondo pesar 80 kilos, pero como son varios se hace Sí, el uno puede promedio. pesar 70, el Mm, otro 90 y el otro 80 y ahí quedan balanceados. El Claro, que pesa 70 tiene ventaja. claro. ¿Y ser alto o flaco influye un poco en la mecánica del auto? Es más el peso. Más el peso. Bien. ¿Y en tu caso cuánto estáis pesando ahora? Estoy pesando con casco y todo 83 kilos. ¿Ya? Soy justo. Ya, y eso en el fondo estáis buscando bajarlo. ¿Cómo trabajáis tú tu preparación física, tu alimentación? Porque me imagino que es un tema no menor, que tenéis que aguantaste 8 horas manejando, que eso también requiere una buena musculatura, pero al mismo tiempo tenéis que regularlo con el peso. Sí, o sea, trato de llegar a las carreras pesando en la mañana 79 kilos, que eso significa con el casco y todo como 83 kilos, y ¿Ya? ahí estoy justo en el peso, y generalmente en las carreras me da por comer más, me da más ansiedad, entonces sube peso, entonces ahí tengo un margen para subir, Claro. y siempre es lo mismo, o sea, para las carreras tengo que hacer dieta antes y tratar de llegar al peso. Pero tú me dijiste que lo ideal era 80 kilos con casco. 85, 85. Ya, o 85. sea, tú estás ahí, ese es Estoy tu perfecto. peso ideal. Bien. ¿Y O cómo sea, si trabajas? mis compañeros, si son más flacos, ahí me tienen ventaja, pero Obvio, estamos todos medio parecidos en parecido. peso, sí. Bien. ¿Y cómo trabajas tú la preparación física y la alimentación? ¿Tenés a alguien con el tiempo ahí ido viendo cómo se trabaja? ¿Cómo lo hacís? Yo trabajé muchos años con el preparador físico de Checo Pérez ¿Cachai? en España y Cuando viviste en Barcelona, cuando viví en Barcelona ¿ya? pude aprender mucho y de toda la vida tengo un preparador acá en Chile que cuando volví a Chile le mandaba las preparaciones de los entrenadores de allá y como estuvimos 3 años sí aprendí mucho y ahora estoy con mi preparador en Chile, que cuando entreno acá en Chile entreno con él, que ¿Cómo son sos Jesús? a Jesus, sí, también lo conocí. Eh, Eh, personaje. personaje. Entonces entreno con él, me manda la preparación y por Eh, otro lado hago el cardio y hago eso. Al final son 4 o 5 veces a la semana, hora y media de pesas, gimnasio, donde hago fuerza general y específica para el automovilismo. Específica me refiero a cuello, antebrazo, abs, tibial anterior y todo eso. mucho este ejercicio de cuello en el automovilismo. De cuello, sí. Es que realmente durante la carrera Con se todos los siente. frenajes, las curvas, te estás todo el rato con el peso en el cuello Ya. y lo que más se fatiga. Y la otra parte del cardio, que es bien simple, eh, cardio de base, zona 2 y después un par de hits. Y para las carreras de endurance, cardio más largos, ¿no? ¿Y eso es 4 o 5 veces a la semana lo que entrenáis? Gimnasio 4 o 5 veces a la semana y cardio 6 veces a la semana. Cacha. Además, Además, o sea, la mayoría son doble jornada. la mayoría son doble jornada. ¿Y cómo lleváis eso? Cansado, pero, ¿Cansado? Bien. pero se puede. Disfruto del entrenamiento. Ya. ¿Y hay espacio para salir a huellar? No mucho. No mucho, pero cuando se sale, se Cuando se sale. sale, se sale. Muy bien, muy bien. ¿Y la parte de la alimentación, estáis muy restringido en eso? ¿El tipo de alimentación y, no sé, la cantidad de calorías, cosas así? Sí, con las calorías. Lo más difícil, de hecho, yo creo que la parte más difícil de la preparación es la dieta, donde sufrir y pasar hambre. Claro. Y bueno, siempre, desde chico que aprendí a llevar la nutrición, de hecho me la llevo yo, y llevo en tal caloría, sé que con cuántas calorías tengo que bajar de peso, mantenerme, entonces voy jugando con eso durante el año. ¿Cuál es tu basal? O sea, ¿con cuánto te mantení? Me mantengo más o menos como con 3100 calorías, 3100. y con eso Es mantengo el harto. peso. Para mantener. ¿Pero te hiciste ahí una calorimetría y todo? Me he hecho calorimetrías, pero al final lo que he hecho es dejar las calorías constantes 2 o 3 semanas y ver que el peso no se Claro. mueva. Pero eso es con entrenamiento, o sea, haciendo entrenamiento. Sí, con mi entrenamiento. O Claro, sea, ahí, con la ya. actividad física que hago Ya, durante la ya, semana. sí, sí, sí. Me parecía mucho. Sí. Ya. Bien, bien. ¿Y eso lo manejáis bien o es un tema muy difícil en tu preparación? Es lo más difícil. Ya. Bien, Pero siempre llego al peso. Sufriendo, perfecto, pero se llega. perfecto, perfecto. Y lo último para cerrar esta pregunta, ¿cómo está ahí un poquito de esto de tu parte más emocional, este equilibrio emocional de manejar la ansiedad, manejar la frustración, manejar el Benjaites que ya está saliendo en el diario, en la tele, las redes sociales?
no podéis defraudar, ya en el fondo, lo que tú me dijiste en un principio, tenéis el apoyo, el apellido de tu papá, del mundo de los autos. ¿Ha sido un tema en tu carrera o lo has logrado manejar? ¿Cómo lo manejáis? Em, la verdad, algo que como que me ha tocado vivir, entonces lo he ido manejando en el minuto. Y todo el tema de la frustración y todo eso es lo que dije antes, nunca rendirse. Y lo otro es básicamente tratar de siempre dar lo mejor con la mentalidad que cada vuelta que doy es la última. Entonces, siempre trato de ganar y aunque esté corriendo con la mejor marca o la peor, siempre la misma mentalidad. Y eso lo voy a mantener hasta que me retire en el automovilismo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, antes de seguir, justo tú hablaste en algún momento de que en la carrera hiciste una maniobra especial, ¿o no? Para pasar del 2 al uno. Sí. Bueno, hay alguien que te quería hacer una pregunta. Hola, por acá tu papá, muy orgulloso de la hazaña que hiciste. Ni te cuento los nervios que pasaba, digamos, que son 24 horas que uno no puede dormir y a puro salto. Y lo que más me llamó la atención, que te tocó a ti, pasar de cuarto lugar al primero y dejar el auto en primer lugar, y después sacar un gap. Por eso te dejaron un doble stint, dejaron el doble de tiempo en el auto para ir logrando sacar una diferencia. Entonces la pregunta, ¿cómo buscaste ese lugar tan preciso para poder pasar? ¿Qué se piensa en ese momento? ¿Qué pensaste tú? Qué pasa por la cabeza, digamos, tuya para haber sido justo el momento? ¿Cómo lo eliges, digamos, y qué piensas en ese momento? Chao, te quiero. Se la jugó igual. Se la jugo. Se la veí y en 2 segundos ya me la había mandado. Lo que pienso es, voy en el auto, veo un espacio y una oportunidad. Entonces no la dudo, meto el auto por donde sea y, y es presión porque hay que pasarlo limpio. Aparte que era mi compañero de equipo, tenía que Ah, hacer era tu compañero de equipo. O tenía que hacer sea, el otro auto. el otro auto. Tenía que hacer la maniobra bien limpia y ahí la pude hacer bien. Pero Mm, básicamente no regalar ni un centímetro, pero siendo respetuoso. perfecto. Bien. ¿Qué significa tu papá para ti hoy en día a nivel personal y a nivel profesional? ¿No? Lo máximo, me ha apoyado desde siempre, me ha enseñado a aprender de los errores, así que ha sido parte de toda mi vida, también de mi carrera de automovilismo mucho, me inculcó el deporte, así que agradecido por todo eso. ¿Cómo manejáis un poquito esta chochera de él, que en el fondo me imagino que está todo el día arriba de la pelota contigo, pero tú también ya eres un cabro grande, profesional, que en el fondo sabís tus cosas? Es como este típico papá que de repente reclama que se mete en la cancha de los cabros. Me imagino que tu papá todo lo hace por cariño y por amor, pero ¿hay algún momento que tú tienes que ponerle el límite o él ha sido súper como respetuoso y adecuado en tu carrera? No, ha sido respetuoso, adecuado, así que bien en ese sentido. Bien, bien. Benja, vamos ya a la última pregunta y ahora yo creo que todo lo que todo el mundo tuerca está buscando. eh, ¿Qué diferencia de un auto así extraordinario a un auto simplemente bonito? ¿En qué te fijáis tú para decir, este buen auto la cagó? Ahí te diría un par de cosas. Una, el sonido, que suene un auto aspirado bien agudo, bien fuerte. ¿Ese aspirado es para provocar un mejor sonido? No, no, es tipo motor. Ahora generalmente los motores son turbo, eléctrico, pero los autos viejos son motores aspirados, que así se llaman. ¿Qué significa aspirado? Aspirados, que es un motor que no tiene turbo, tecnología del motor y generalmente suenan más y más agudo. No sé, por ejemplo, buscáis un Porsche Carrera GT, suena muy bonito, o los Fórmula 1, los motores V12, V10. eh, y ahora los Fórmula 1 suena un poco más bajo con turbo, que no es un sonido tan bonito. No es un sonido tan bonito. No es un sonido tan bonito. ¿Ya? Lo otro es después la sensación de manejo, o sea, que sea entretenido manejar, que sea agresivo, que te trate un poco de, por decir, matarte el auto y hay que domarlo.
O sea, en el fondo te gusta un auto desafiante en ese Un sentido. auto desafiante, Como que no sea blandido, sino que la weá sea así, que haya que manejarlo. que haya que manejarlo. ¿Qué autos ahí son como un auto rico para manejarlo en base a tu criterio? El Carrera GT, el Porsche, conocido por ser traicionero. ¿Ya? eh, Traicionero. sí, Pero eso le gusta al final a la gente del tuerca. a los pilotos. Ya. Generalmente los Porsche son un poco así. Después, no sé, uno de mis autos favoritos, el Dallara Stradale, que es una marca italiana que hace históricamente auto de carrera y sacó un auto de calle. Y lo que tiene que la sensación de manejo, yo creo que es como el auto de calle que más se parece a un auto de carrera. Por la Eh, dureza y por lo desafiante que es. no es tan desafiante, pero tiene mucha carga aerodinámica, va muy plantado el piso, entonces se siente como un karting, por decirlo así. Perfecto. Y, y eso, la verdad. A nivel de sonido, ¿cuáles son los autos que te gustan así? Como que a uno te diga, este suena muy rico. El Porsche Carrera GT suena muy rico. Hay uno nuevo que sacaron, el Gordon Murray, el T50. Em, Hay un Mazda con motor rotatorio, creo que se llama 727 o algo así, que suena muy bonito. Los Fórmula 1, V12, V10. em, Lexus LFA también suena muy bonito. Bien. Hay harto autos que... Harto auto, bien. ¿Qué de repente se ve? ¿Qué características se valoran en un piloto que la gente común no ve? ¿Qué eh, cosas tú decís, no, este piloto es bueno que de repente la gente no ve? por ejemplo, un piloto que es muy adaptable, que se sube a lo que sea primero se sube a un Ferrari, después se sube a un Fórmula 1, después se sube al simulador, después se sube a un auto rally y en todo el más rápido, como la Ya, versatilidad es perfecto. una habilidad muy buena. Después la constancia, o sea, poder ser rápido y hacer todas las vueltas dentro de la misma décima también una habilidad importante. Y bueno, eso la verdad. ¿Qué marca admiras más como a nivel de diseño? Dejando de lado quizás el motor y todo, pero a nivel así estético. ¿Qué marca es la que más te gusta? Em, yo creo que hoy en día Pagani me gusta mucho estéticamente. Pagani tiene algo que en el fondo saca versión limitada, que él mismo los diseña. Tiene una historia bien especial, ¿o no? Sí, pasan poco autos, son todos, parecen como auto Batman, son muy bonitos y generalmente son todos de fibra carbono y eso me gusta mucho. Buenísimo. Y a nivel motor, ¿qué marca consideráis que es así como power en la industria? Eh, Hay varios. Hay que los autos de carrera y Mercedes, los GTs que siempre han dado bien. También depende del año, Ferrari, Lamborghini. Ahí depende mucho del año Perfecto. que el auto que domina. En Ferrari, ¿cuál vendría siendo tu modelo favorito? Mi modelo favorito de Ferrari, yo creo que el F40 LM, ¿Por qué? porque por cómo suena, porque la versión de carrera y de la verdad es precioso. Buenísimo. ¿Viste un poco la polémica del nuevo Ferrari eléctrico que salió hace poco? Sí. ¿Qué opinas tú? Opino que no me gustan los autos eléctricos ¿No te gustan? pero la cosa va para allá, así que es inevitable. Hay que Claro. disfrutar los autos que quedan. Buen punto. Y a nivel de estética de este modelo, porque salió creo que un representante Ferrari que le preguntaron qué opina, dijo, mejor no opino porque voy a hundir a la marca. No, horrendo, o sea, no me gusta por ningún lado. Ya, perfecto, perfecto. Eh, ahora vamos con preguntas rápidas, ¿vale? Por lo tanto, respuestas rápidas también. Piloto favorito actual. Verstappen, Piloto favorito histórico. eh, James Hunt, Marca favorita para correr. Mercedes, Marca favorita a nivel de diseño. Ferrari, Auto de tus sueños. McLaren F1, Color favorito para un auto.
Rojo. Auto más subvalorado. Más valorado el Mercedes GT3. Y auto más sobrevalorado. Eh, el Aston GT3. Piloto que más admiras. Verstappen. Persona que más admiras en la vida. A mi papá. Circuito favorito del mundo. Nürburgring. Carrera que sueñas ganar. Daytona. ¿Cuál es tu gran sueño pendiente como piloto profesional? Ganar el DTM. ¿Y cómo te gustaría que te recordaran? Como el chileno que pudo ganar en el automovilismo internacional. Gracias, Benja. Muchas por gracias, tremenda Ronnie. Estoy muy entrevista. bien. Muy Buenísimo. bueno. ¿Algún mensajito que dejarle a la gente, ya sea del mundo del automovilismo, del mundo en general, tu familia, tus amigos? ¿Algún mensajito para la gente que está viendo? Sí, que lo que aprendió, lo que más me enseñó el automovilismo, nunca rendirse, y creo que se puede aplicar para todo en la vida. Así que lo invito a eso, a nunca rendirse. Generalmente las cosas no van a salir, pero si sigue empujando, eventualmente va a resultar. Anda. Bandeja,